Hola teatreros y más teatreros y bienvenidos a La Aquelarre, su podcast favorito de teatro desde hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Mi nombre es Iván Pasillas, periodista y crítico de teatro desde hace muchos años. Y si tú no conoces este podcast, aquí platicamos con la gente que hace posible esta industria. Gente como Ale Ballina, que está aquí con nosotros, que es directora y director residente, que eso es un poco el tejemaneje que quiero platicar. Que ahorita, según yo, lo más reciente o la actual es Cabaret, ¿cierto? Así es. Ok, entonces, pues básicamente estamos platicando que vamos a ir al rato a ver Mentiras, la serie y la Por eso premier. estamos ya... Estamos, que es que 80. Es que 80, yo no traigo unos zapatos. Traen los zapatos muy bonitos porque uno es como de las barras de colores de la tele. Luego se los enseñan. Y el otro es del ruido blanco que dice no signal. No todo el mundo lo entiende. Lo que dice. Es que la juventud. No tienes. ¿Sabes a mí qué me pasó? Mi momento de la juventud Ajá. fue un día, iba a estrenar la película de Jurassic World, la nueva, con ajá. Chris Pratt. Y yo estaba en mi oficina y empezamos a hablar de Jurassic World y les dije, ay, yo me acuerdo cuando fui a ver la de Jurassic Park y uno de los niños de mi oficina dijo, ¿fuiste a ver Jurassic Park al cine? O sea, como si... Así de, Y yo iba sí, a no la era normal. primaria y había dinosaurios. ¿De qué habla? Así, pues ya estamos así. Ese día dije, fui juzgado por haber visto Jurassic Park en el cine. En el cine. Ya, la Ay, juventud. es horrible. Yo así me di eso ya hace varios años con mis alumnos de yo, ojo Remy, todos. Y yo, ok, ya tengo que actualizar. Ya tienes que actualizar. Pero oigan, ya es así de cultura general, ojo Remy. Por Dios. Pero aparte, ¿qué podrías usar para Pues no en vez de hay. ojito Remy, Pero ¿qué dices? siento Ojito feo. anime en cualquier Pues caso. sí, pero no. Pero no, El es ojo Remy es ojo Remy. Es ojo Remy. Oye, además estamos teniendo esta entrevista en vísperas de que anuncian a Mon Sí. Laferte como la nueva Sally Bowles. Así es. Yo estoy con la misma duda porque no me ha tocado a mí ensayarla, desgraciadamente. Pero sí, está padrísimo. Pero esa es la cosa, justo. O sea, Sí. tú como directora de residente de Cabaret, Sí. tú le ensayas, tú le montas. En teoría sí, en el caso de Mon, no. Entra Mauricio. ¿o Entra quién? Mauricio, sí, Ok. o sea, ahí hay como, ha habido una cosa así medio exótica, pero bueno, sí, o sea, Cabaret, a ver, ¿qué hace un director residente? Exacto. Lo que nos ocupa. En todo, o sea, en toda puesta en escena, pues hay obviamente diferentes equipos, el equipo de producción, así de, todo esto lo pueden adquirir en mis cursos de producción, o los que han tomado clase conmigo. Pero bueno, son como diferentes equipos, ¿no? El equipo de producción, el equipo creativo, el equipo técnico, el elenco, que incluye músicos, incluye acróbatas, incluye tal, y los realizadores, ¿no? Entonces, todas estas personas van a estar involucradas en la puesta en escena en algún momento. El equipo creativo, como parte del equipo creativo, pues obviamente están comandados por el director o la directora de escena, que son los encargados de conceptualizar la obra y crear el universo que tú vas a ver en escena. Por eso puedes ver un Romeo y Julieta de 800 maneras diferentes, pues porque Sí, ahí depende mucho de la visión Es el concepto del director. Exacto, ¿no? Que cuando no es una réplica, pues es literal suyo. Y cuando sí es réplica, pues punto de aparte. No, cuando es réplica, hubo un director. Hubo ¿no? un O sea, director y luego se exacto, clonó. Exacto, ahorita hablamos de eso. Pero creo que siempre parte de una puesta en escena, o sea, de una visión de alguien que dice, quiero montar esta obra así. ¿De dónde surge la obra o de dónde surge? Pues bien, puede venir de una actriz que dice, ahora quiero yo plantear este personaje para hacerlo yo, pero siempre o generalmente, ya cada vez más es menos vertical, o sea, la decisión de un director todopoderoso que esto es así, entonces le dice a todo el mundo qué hacer. Sí. Eso creo que afortunadamente ya se ha vuelto mucho más horizontal y ya o sea, las decisiones las sigue tomando una cabeza, pero sobre todo a quien obedecemos todos estos equipos, pues tiene que ver a ese concepto, ¿no? Esa primera idea. Claro. Entonces, eso, digo, independientemente de si, por ejemplo, en el caso de los musicales, que sobre todo son como obras como las más grandes o las que más requieren, pues, de más disciplinas y de más gente. De un equipo grandote. De un equipo grandote, aunque sea muy chiquita, tú lo sabes, ¿no? Sí, o sea, aunque sea... Y que además pasa por este proceso que no pasan muchísimas obras de reemplazos. Porque pues, la mayoría de las obras en realidad acaban antes de que pudieran entrar reemplazos. Sí. Y ahora también hay un asunto ahí, yo siento, y me ha pasado mucho, así medio de las nuevas generaciones que ya necesitas alternante porque nadie está comprometido a una sola cosa. 100%, yo así lo viví yo produciendo, así fue pero ¿cuántos alternantes covers y swings vas a tener? Y yo, no, pues no necesitas más. Sí, más. pero ¿cómo? Y digo, ese rompecabezas es un reverendo infierno, pero digo, a mí me pasó en microteatro, tenía 2 elencos en una cosa que hice hace años.
tenía 2 elencos y de repente hubo un día en donde tenía 2 actrices y ninguna actriz podía dar función. Y entonces Andrés Elvira, que era mi asistente de dirección, dijo yo fui esa. Déjame me acuerdo cuál era. Un señor sentado en la sala. Un señor sentado en la sala. Y Andrés ya la tenía pensada y la volvimos gay. O sea, me acuerdo, con Mario Alberto Monroy y con el otro. Me acabas de destapar una memoria así, pero... No, y fue brutal, porque además digo, eso no tiene que ver con la dirección residente, pero sí con las adaptaciones que lo tienes que hacer dentro de las obras. Claro. Esa era una obra que fue muy chistoso, porque era una anécdota que les pasó a mis papás cuando mi hermano estaba muy chiquito. Es una historia basada en hechos reales, de una tarugada, digo, la cuento rápido, pero era, mi papá es ciego, miope desde que nació, ¿no? Entonces vivían en un departamento por el Comité Olímpico, es importante porque luego ahí ensayamos Miserables y pasamos y dije, Andrés, en Conscripto. Sí, cerca de Conscripto. Entonces, bueno, vivían ahí, yo todavía no existía en la ecuación, Jorge y yo somos hijos, o sea, somos los únicos hermanos, él es más grande que yo, porque luego dice, ¿quién es mayor? Y yo, 9 años él. Pero bueno, él es mayor, en la obra se adaptó, pero originalmente, bueno, la historia, la anécdota es muy, y la voy a spoilear, pero es muy sencilla. Mi papá se despierta en la noche, sale del cuarto, pasa por la sala, o sea, el cuarto estaba fuera, el baño estaba fuera de la recámara, estaba la recámara de mi hermano, la de ellos y la sala comedor, y regresa al cuarto y le dice, mamá, Beatriz, hay un señor sentado en la sala. Y mi mamá ¿cómo que hay un señor sentado en la sala? Mamá, sentado, no nos están robando, nos están asaltando. Hay un señor sentado en la sala. Ok. Y entonces, ¿pero cómo? Y no sé qué. Y mi papá, no me crees, ve, ¿no? Entonces mi mamá sale del cuarto, regresa. Y además esto es anécdota que cuentan ellos, ¿no? No, pues regresa y sí hay un señor sentado en la sala. Pues, ¿qué quiere, no? Entonces salen, prenden la luz y estaba una silla con el saco de mi papá puesto, que había regresado de trabajar, había puesto su saco y había un globo de mi hermano pseudo inflado sobre la solapa del saco, y pues claro que en sombra se veía un señor. Es un señor, a todo el mundo le ha pasado, siento que todo el mundo hemos vivido un momento de, ay, la ropa, o sea, toda cualquier cosa. Entonces esa que era una anécdota, originalmente era un guión que yo hice para un taller de cine, de diseño de arte, que justamente la volví setentera, pues porque era la época que era, y entonces era un y que para diseño de arte, pues make sense. Ajá. Entonces, y esto lo pongo de ejemplo en clases, porque es muy, muy chistoso el cómo los lenguajes, ¿no? Y tú que estudiaste comunicación, igual que yo, lo sabemos, o sea, no es lo mismo un lenguaje cinematográfico, un lenguaje teatral, ¿no? Entonces, de ahí, en un momento así justamente yo había acabado de dirigir La Dalia Negra, nos íbamos de gira, yo no iba a la gira, y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Tengo que dirigir algo más. Dije, vámonos a hacer microteatro. Me meto a la convocatoria, cerraba al día siguiente y lo adapto ese guión a teatro. Entonces, pues claro que cambia el lenguaje, todo tiene que ser un espacio adentro, lo otro pues tenía lenguaje cinematográfico y interior, noche, departamento, clase media, ¿no? Y acá pues era una cosa en donde la atención tenía que estar en la puerta, donde tenía que durar 15 minutos, entonces se vuelve eso. Y ya después en pandemia luego lo ponía de ejercicio, leamos el guión, leamos el libreto, y mi mamá es escritora, entonces le dije, haz el cuento. Entonces hay las 3 versiones. ¡Ah, las 3 versiones! ¿No? Entonces, bueno, montamos Señor Sentado en la Sala, dije, no, vámonos a lo setentero, como que todo el medio diseño de arte, escenografía, sí lo hizo entre Majul, Mau Asensio nos ayudó con la iluminación, y Andrés Elvira en algún momento me había dicho, yo te quiero asistir, y yo dije, vente para acá. O sea, Andrés corría los audios. Sí, es cierto, él asistía. Él asistía. Claro. Y él iba en pijama y era muy entusiasta porque sí, era que además por correr los audios en microteatro es estar allá dentro del baño. No, estar así, pero además teníamos 3, ¿cómo se llama? Bocinas Bluetooth, una en el baño, una en la cuna, una acá, o sea, sí era una gran. Y Andrés, por supuesto, que era, o sea, era Paula Madrigal y Adriana Ríos las actrices. Mario estaba Salvador Petrole y estaba Yeverais. Entonces tenía un gran elenco. Tenías un gran elenco. Y de repente Adriana y Paula fue de no podemos dar función, y Andrés fue el primero que no hay problema. Entonces nos sentamos a adaptarla. Claro que pues, eran miles de guiños a mi familia, los personajes se llamaban Jorge y Beatriz, Jorgito era un bebé, había una foto de mi hermano así, en mi hermano real, ahí Paula Madrigal le hice hijo a mi hermano, y entonces fue la adaptación, había fotos de boda súper setentera,
Y entonces nos entra la chitochita y entonces las fotos de boda se volvieron Mario y Andrés con las Drag Race y Yuri, y el hijito era un hijito negro porque pues era adoptado. Claro, lo adoptaron. Se llamaban Beto y Enrique, o sea, pura idiotez. Y la estética se volvía un departamento hipster en la Condesa de unos gays. Y Ay, no me acordaba de sí, ese porque detalle. pues es que has de haber visto solo la versión gay. Yo solo vi la versión Que gay. Aurora Sin Cano, querer, además, directora creo. de la Compañía Nacional, me dijo, pero no es así. Y yo, no, la tuvimos que adaptar porque una actriz no vino. No manches. Pues las Yo cosas extraño que uno microteatro, tiene la que verdad. hacer. Sí, la verdad es que es un gran formato. O sea, me encantaba de pronto ir, porque yo creo que así me pasó con Sí, esa. sí, No era de güey. que lo planeé. Sí, no, o sea, no. uno iba y decías, Sí, pues me sí, voy a sí. echar 4. Y además salió de que de un día para otro, o sea, y luego se hizo un ícono, y entonces ya Sí. hicimos funciones con Majul y con Andrés Elvira de la Boys Night de Ay, Señor wow. Santa en la Sala, porque era un Esa éxito. Marilyn, la Marilyn Era esa temporada. del aguacate, Y era era otra el icónica. Motel Woodlock de Mario Monroy, Ajá, el Motel ajá. Malapata. Motel Malapata. Era esa gran temporada. Uf, una con Constantino Marulis también, Sí. que su hija estaba vestida de princesa. Ay, eran varias Era que de esa eran, temporada, ¿no? eran muy bellas y Yo además me vendían un encantaba agua de leerla. Jamaica. Deliciosa. Pero pues es que yo creo que es un gran entrenamiento, o sea, justo Sí. para esto, pero pues claro, das 6 funciones al día todo el fin de semana, pues había gente que hacía otras cosas. Ya volvemos al tema. No, claro. Y además, pero además como que se prestaba a que cositas pequeñas que Ajá, hubieras podido ajá. solo experimentar con ellas, después las Sí, llevaras a, sí, a otro sí, formato sí. más largo. Pues Sí. ahí salió, por ejemplo, una banca en el parque. Ajá. Salió de ahí, Sí, o sea, sí, como, sí, ¿no? sí. Era interesante, qué chistoso recordar esos. Junta de vecinos, ¿cómo se llama? Ay, Esta sí, que ajá, era una no se llama Junta de belleza, Vecinos, ¿cómo se llama? Se llama, La tengo el póster. Sí. Y luego lo hicieron en pandemia. Lo hicieron en pandemia y luego también lo hicieron en Ay, si alguien se acuerda. la Salvador Novo, pero Sí. bueno, sí, esa. Nos vamos a Sé acordar perfecto de cuál en hablas. 20 minutos. vas a ver. Ok, pero entonces todo el mundo está alternando, que es muy es cierto. eso. Entonces, a mí la verdad, bueno, hablaré de lo que es la dirección residente y ahorita de lo que para mí le ha dado sentido a esto y lo que a mí me gusta. De Edificio ser San Miguel. Gracias. No fueron 20 minutos en vivo, porque hubiera sido a las 3 de la mañana. Iván. Sí. Sí, así me pasó el otro día con... Así, anécdota aparte, fui con Majo Brunet a un taller de libretas que hace, Ajá. porque Majo es divina con eso, y destapó un recuerdo que saca unas cosas de... Yo soy muy de cositas y últimamente así, terapia es hacer cosas manuales, y saca, ¿te acuerdas de estas hojas que eran una hoja como plastificada con letras que tenías que rayar sobre una superficie, o sea, ¿Como para hacer stencils? como para hacer stencils, pero yo, o sea, de ahí fue los magicuentas, así. ¿te acuerdas ¡Ay, de los maquicuentos! Les pegabas cositas. No les pegabas, le rayabas. ¡Ah, les cosas. rayabas! Sí, es Yo dije, cierto. esta tecnología, ¿por qué no ha vuelto? Y entonces le dije a mi hermano, ¿tú te has de acordar? No, pues tal. Y así, 2 de la mañana, letraset. No sé si ustedes quieren. Letraset. Pero bueno, perdón. Géminis. Regresa Géminis y Géminis. Sí, entonces, por eso esto va a durar días. Tenemos que llegar a... Tenemos que llegar a mentiras la serie. Bueno, entonces, dirección residente. Funciona de esa manera, o sea, el concepto de dirección hace que sea como la guía, ¿no? O sea, el director de escena o la directora de escena lo que hacen es dar como, y esto se lo aprendí a Alberto Lobnitz, ¿no? En un taller de dirección que dio, y me gustaba mucho esta metáfora, que es el capitán del barco, o sea, él te va a decir cuál es el destino. Y a partir de ahí hace la directora o el director una provocación a su equipo creativo, decir, ok, tú desde tus áreas, ¿cómo vamos a construir este universo y cómo vamos a construir la convención, ¿no? Claro, cascadear. Exacto. Y a partir de ahí empieza el trabajo, ¿cómo se llama? Creativo. Igual de la misma manera, la línea que va a marcar un director o una directora es qué elenco va a querer, ¿no? Y entonces hay muchísimas posibilidades. Caso que fue Sally Bowles, ¿no? O sea, caso que fue qué vamos a querer para Cabaret, ¿no? Entonces, claro. Una de las cosas que quería Mau inicialmente, pues cambió muchísimo. Entonces, lo que fue muy difícil en las audiciones, ya como en los callbacks, donde además audicionábamos parejas, era como decir, es que esta es una opción, pero esta es otra, y no era, o sea, de verdad Claro. lo difícil era decidir que Decidir. sí. Sí, porque tú puedes decir, quiero que Sally sea veinteañera, Ajá. quiero que sea alta, Sí, y sí, quiero que no, sí, o ¿no? no, es una mujer en sus 40, ¿no? Sí, O sea, y además, sobre todo, Sally Bowles, que lo único que le tienes que creer es que está embarazada, ¿no? Sí. Pero sí, pues sí. es una mujer que puede estar en sus 20 siendo muy vivida, o puede ser una mujer en sus 40-ish,
que pues también ha tenido mucha vida. Entonces, Sí, sí. ¿qué cosa quieres, no? Y por eso la gran variedad y la gama enorme que hemos tenido de salis funcionan cada una desde su manera, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahorita llego ahí. Entonces, ¿qué lugar ocupa un director residente? Pues en realidad, como su nombre lo dice, va a residir, sobre todo durante la temporada. Durante los ensayos, el director residente, bueno, en el caso yo, como ha sido mi experiencia, pues eres básicamente un asistente de dirección. Un asistente de dirección como lo entendemos en México, ¿no? Que es básicamente estar muy de la mano, eres un apéndice del director, estás muy de la mano con eso y trabajas mucho con los actores. Exacto. En la parte escénica, ¿no? Obviamente, pues estás en las juntas, sabes cómo está ese concepto, acompañas al director en esas juntas. No es un stage manager, o sea, en un sistema más gringo o inglés, en donde el stage manager puede ser capaz de montarle un trazo a un actor, por ejemplo, pero desde el punto de vista más técnico, ¿no? Ya. Entonces, el asistente de dirección aquí se vuelve, en realidad, un como director junior, por decirle de una manera. O sea, no, a lo mejor no puedes tomar ciertas decisiones, pero estás ahí como asesorando o viendo todo el proceso. Eso es como se entiende acá. En Estados Unidos, cuando hay un sistema más de stage management, en donde acompañan más como una especie como de asistente de producción / dirección, o sea, esa es la figura del stage, que también están durante todo el proceso, pues se basan más en cuestiones como de logística, ¿no? Sí, o sea, ellos corren el show de algún modo. Corren el show y sobre todo organizan ensayos, por ejemplo. Entonces, cuando yo empecé a hacer teatro y trabajé mucho con Mau durante muchos años, cuando eran así las obras en la gruta, ¿no? Pues en realidad yo ahora digo, pues era un stage manager, y porque era un poco de todo, o sea, era la productora ejecutiva, pero la asistente de dirección, pero diseñaba esto. Que siento que en México un poco sí se desdibujan Sí. mucho todos esos papeles, Sí. porque pues para hacer teatro lo logras, lo sobrevives. Sí, entonces es resiliencia, quién quiere hacer qué y quién nos ayuda con qué y quién no. Y yo así empecé, o sea, yo fue Claro. una cosa como... O sea, yo no sabía que no quería ser actriz porque no me interesaba esa parte, pero sabía que quería estar. Y hacer de todo. y Pero hacer aquí de luego todo. pienso y es como, Sí. ¿cuántas producciones realmente se pueden dar el lujo de tener figuras como company manager? ¿no? Exacto, O sea, es que son las mínimas. Exacto. Entonces, pues alguien le tiene que hacer company manager a las demás. Y también lo importante es saber qué hace un company manager. O sea, Exacto. siento que todavía estamos medio en pañales con eso. ¿Y de dónde lo hemos aprendido? Pues justo de las obras que vienen ya de franquicia, que ese es otro rollo, ¿no? O sea, la diferencia entre una apuesta original, independientemente de esto, de cómo compras los derechos, si va a ser una creación original, si vas a tener equipo local o no, pero es una creación original, pues tiene que ver con cómo compras los derechos. Claro. Cabaret, en este caso, fue una producción original. Otras de las que he estado, o sea, sobre todo musicales... Sí, Los Miserables era réplica. Los Miserables es réplica. Bueno, Casi Normales sí era original. Novicia Rebelde era original. Cuento de Navidad, bueno, ahí era directora asociada, pero también era puesta original. Y Una Eva y Dos Patanes era medio ahí raro porque dice que no era la versión, pero sí era. Pero casi, ¿no? pero estaba ahí. Pero bueno, ahí pues estaba dirigiendo Derbez, muy medio copiando la versión original. O sea, pero la única obra en la que te ha tocado trabajar, colaborar con equipos gringos es Miserables. Es Miserables, ajá. Y de ahí pues aprendí mucho justamente cómo se hace, porque cuando se crea, pues bueno, es todo el proceso creativo, tú estás ahí pegado al director, y en realidad cuando te vuelves director residente es cuando el director estrena y se va, ¿no? Sí. O sea, te quedas tú con toda la responsabilidad de un director. Entonces, desde ahí, pues obviamente, también como asistente, pues obviamente le vas dando seguimiento a la temporada, vas dando notas y tal, pero ya como más responsabilidades de tomar decisiones sobre la apuesta, no vas a cambiar nada, pero sí vas a ir adecuando, porque pues las obras van creciendo, Exacto. ¿no? Pero básicamente es pues cuando el director se va. Luego de repente los directores vienen, o sea, Corey, el director de Miserables, pues se fue en marzo después del estreno. Me acuerdo que pues, ensayamos 3 meses, el coreógrafo, que era es un encanto, Ben, así el día del estreno me dijo, bueno, ahora sí empieza tu chamba. Y yo, ¿cómo que ahora sí empieza mi chamba? Y pues sí, o sea, ahí ya toma el equipo residente, porque no nada más es un director residente, es un coreógrafo residente, es un director musical residente, y lo que ellos dicen, porque ellos literalmente llegan, montan la obra como ya la creó alguien más.
ni siquiera viene el director que la montó originalmente. O sea, sí, no, pero directores imagínate. que ya se la saben, ¿no? Sí. Por ejemplo, la diseñadora de vestuario sí vino en el caso de Miserables y era la que había diseñado desde la puesta original, entonces sí era una eminencia. Claro, pero pensando, por ejemplo, en Wicked México, pues no es como que vino Joe Mantello. No. Entonces ahí sí te vuelves más como el equipo local. Y de hecho ellos usan mucho el término, ni siquiera es un montaje y creaciones. We're teaching the show, o sea, te lo estamos enseñando, ¿no? Siempre pongo este ejemplo que me voy a ir al infierno, pero pues es como montar un McDonald's, o sea, cómo tienen que estar acomodadas las catsup, cuánta sal tiene que tener eso, o sea, ellos llegan y te dicen cómo, con ingrediente local, ¿no? Aquí van a tener jalapeño. Exacto. Pero en realidad es eso, eso. te lo estás aprendiendo, ¿no? Había una anécdota que cuando hicimos Miserables aquí, vino el que hizo, el que estaba haciendo, de hecho, en la gira, Thenardier. Entonces contactó conmigo porque yo había ido a la gira a verla porque yo no había visto la puesta nueva. Yo me rehusaba, yo era muy fan. A mucha gente le pasó. Giratoria, por supuesto, nos la tengo que ir a ver porque pero la muerte de Llaverta en la nueva es la muerte de Llaverta. No, bueno, luego entendí, o sea, cuando terminó Miserables fui a Londres a verla, que todavía estaba la anterior. Ajá. Y entendí, o sea, me gustó mucho, pero entendí por qué la renovaron. La tienes que actualizar, sí. Y fue, creo que, buena actualización, sobre todo en la parte musical. Pero eso, o sea, ¿qué? Que vino Thenardier. Vino Thenardier. Fui a verla a la gira, conocí al director residente de allá, justo me dio mi boleto y me dijo, disfrútala por última vez como público. Y yo, ¡uy, qué fuerte! Y ya fue así como, bueno, la vi y luego me contactó el Thenardier por él. Y entonces vino y obviamente todas así de, foto con el Thenardier y Sergio Carranza con el Thenardier. Y entonces él en el intermedio le digo, ¿cómo vas? Me dijo, estoy en shock porque es como un sueño. O sea, reconozco la obra, la reconozco desde arriba, pero puedo reconocer pues el vestuario, la música, en un idioma que no es mío, que no entiendo lo que están diciendo, pero al mismo tiempo me la sé. Entonces... Pero al mismo tiempo veo mi vestuario, pero no soy yo. Veo a la Thenardier, pero no es mi Thenardier. Y lo que más me arde es que veo cosas que está haciendo Sergio que a mí me hicieron creer que yo las había inventado. Esa es una gran labor de dirección. Es una gran labor de dirección. Sí, estás llegando a eso. Sí, llevarlo a... Exacto, si estás llegando a eso porque eres brillante y en realidad estás haciendo lo que yo quiero que hagas, pero te voy a hacer creer. Entonces estaba él muy enojado así de, pensé que eso lo había creado yo y resulta que no, que se lo marcaron a él, ¿no? Entonces, bueno, eso también es parte de un poco de replicar al final una dirección original. Entonces, claro, y de pronto creo que en esas obras es difícil que alguien se salga de la caja o se les permita salir de las... O sea, siento que yo conozco muchas historias de Wicked porque son las que más he podido platicar. Pero, por ejemplo, Ana Ceci cuenta mucho que de pronto estaba parada a 1 centímetro del 2 y entonces le decían, ¿estás parada en el 2? Y ella, sí. Y le decían, no es cierto. Y que se hacía de que, ¡pup! Está ahí. O sea, es que no te puedes parar 1 centímetro fuera del lugar. O sea, si decía, de pronto te aventabas un run en la canción y decías, y era de, no. Eso no existe, no te lo puedes inventar. O sea, lo cantas como la cantan todas las líneas. Porque así está estipulado en el manual. Ahora, en el caso de las que a mí me ha tocado, sobre todo Miserables, y bueno, ahora Cabaret, que ha habido muchos cambios y hemos ensayado muchas veces. Muchos, está cañón. Sí, está cañón. En un año. Sí, ahorita te digo, así voy a develar placa, ¿no es cierto? Ensayos. Pero la ventaja que creo, y por lo que a mí me gusta ser directora residente, porque claro que dices, otra más, neta, ya me la sé, o sea, ya la he hecho, y para que no empieces a automatizarlo. Y eso porque al final a mí lo que me gusta es dirigir, ¿no? Claro, o sea, claro. no replicar, o sea, el trazo te lo puedo marcar en media hora, o la coreografía te la puedo marcar en media hora, o podemos tener un ensayo vocal, y tú te lo aprendes y ya, o sea, yo ya te pasé la información. Pero a mí como que mi proceso sí tiene que ver con un asunto más como de creativo, en el sentido de que a lo mejor es totalmente innecesario, o sea, pasa mucho en los musicales que hay muy poco trabajo de mesa, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho el trabajo de mesa por cómo yo trabajo y por cómo me gusta a mí abordar las obras, pero pues muchas veces creo que sí hace falta, porque nada más llegar y teaching the show, o sea, la lectura que nosotros hicimos en Miserables literalmente era Cory el día 1, el día que hola, ¿cómo están? Nos presentamos, nos enseñó el storyboard y nos iba diciendo qué pasaba en cada escena, y párale de contar, o sea, no hubo, a veces sí había cosas que eran padres, que era, vamos a montar, no sé,
París. Entonces, a ver, sácate el fragmento de la novela de Víctor Hugo en donde se habla de esto, ¿no? O los estudiantes, cómo los describe. Entonces, claro, estás partiendo de Víctor Hugo, o sea, de esa como esencia. Dice, ¿quién mejor ilustra su obra que él con sus palabras? Y eso ya como intérprete, pues te da información para poder decir, mira, Jolie era estudiante de medicina. Sí. Y por eso Anne Hathaway le agradeció a Víctor Hugo en su discurso del Oscar. Pues es que sí. Hay otra historia larga que si tenemos tiempo te la cuento, pero así de cómo llegó Miserables a mi vida y cómo de esta cosa, a fuerza para ser miserable tienes que leer la novela. No mucho. Pero bueno. O sea, pero lo que no hay, entonces regresando al trabajo de mesa, es esta intensidad clavada de vamos a agarrar el libreto y a diseccionar. Sí, y a construir a los personajes y a ver cómo era su pasado o sea, ese tipo de cosas rara vez se da, ¿no? Claro. O sea, en Novicia Rebelde, por ejemplo, sí tuvimos 3 sesiones que era una cosa como de estar pues hablando de los nazis y la ocupación y la película obviamente a la vez y esas cosas, pero realmente no te clavas tanto. En el caso de Cabaret, y también ahí tiene mucho que ver con Mauricio como director, es que sí tuvimos un proceso de ensayos muy largo, en donde ensayábamos en horario de musical, o sea, de 11 a 7, con 1 hora de comida, y ensayamos, o sea, hubo una construcción muy profunda de personajes, en donde sí nos fuimos... La película que no es muy, o sea, la película... Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Sally Cliff sí, el resto de los personajes no. Pero, por ejemplo, Ilse se clavó muchísimo en el libro. En el libro, es más fácil el libro, ¿no? Claro. Y a decir, bueno, esta Sally es por esto, y a hacer como fragmentos, o sea, en un análisis más de los personajes, pues desde cómo están construidos por el autor, que ni siquiera... Y cómo eran realmente, porque técnicamente Sally existió. Sí. La relación de ellos no era como era, pero por ejemplo, datos así, digo, voy a spoilear cosas, pero por ejemplo, en la historia original, la que lleva a abortar a Sally es Schneider. Ajá, sí. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas que sí te dan una sensación, en la obra tienen una escena, un momento que están en una mesa conviviendo, pero si eso se llena de intención, pues sí pasan cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Miserables era muy curioso cómo marcaban, porque literalmente teaching the show llegaban y entonces te daban, hay grandes anécdotas, pero tú vas a estar aquí sentado, tienes este libro y tienes una silla y tienes alguien aquí conviviendo. You figure it out, ¿no? Era así como, invéntale, ¿no? Entonces, pues iba creciendo eso y tener esa libertad, o sea, esto que decías como del, no te puedes mover del 2, tiene una razón de ser, o sea, en principio técnica, porque si te paras en el... Exacto, ¿no? O te cae una vara, o sea, o te mueres, ¿no? Básicamente puede pasar. Entonces, desde ahí se tiene que cuidar de esa manera, pero yo sí creo, y te digo que es a mí como me gusta trabajarlo, es si vas a pasar, o sea, yo lo veo así, es una cajita, ¿no? Con ciertas reglas, con cierta utilidad del personaje en la historia, es así. Si eres Jean Valjean, pues eres el protagonista, te van a pasar estas cosas, tienes esta edad, estás basado en este personaje de esta novela, cantas estas notas, tienes este vestuario y este trazo. Eso es lo que es, te paras en el 2 y no te sales de ahí. Ajá. Pero adentro puedes hacer lo que quieras. Y entonces eso hace que lo pases por ti. O sea, no vas a poder copiar a lo que hacía alguien más, porque al final no eres esa persona. Sí, ya, ¿no? Y la interpretación no es tan copiable como un movimiento. Claro, o sea, o un trazo, o un vestuario, ¿no? Claro. Era lo que le pasaba a este señor, pues sí era yo, pero no era yo, pero era un idioma, o sea, pues era una cosa rara, pero 100%. Al final sí tiene una parte, o sea, donde no eres nada más un títere local que te ponen ahí porque diste la nota, o sea, sí hay un proceso, y ahí es en donde, pues desde mi perspectiva, entra la parte creativa de cada uno de los intérpretes. Porque no va a ser lo mismo para, o sea, en Miserable nos pasó, hubo 5 Valjanes, ¿no? Cada uno tenía sus méritos. 5 Valjanes. Pues Daniel Dijes. Yo nomás vi a uno. No, Daniel, Leo Wagner, que era el cover, que era el brasileño que vino. Ajá, estaba, y que después hizo superhéroe musical en Brasil. ¿Leo? No me la sabía. Sí. Leo ha hecho todos los musicales. Luego estaba Quesada, y luego entró... Pero él era cover, ¿no? Quesada era cover, y luego D'Alessio. Y luego D'Alessio, y creo que ya, mentí, eran 4, pero eran muy diferentes, muchos. ¿No? Y realmente era porque llegar a trabajar con ellos, o sea, creo que tuve más mesa con los covers o con los que entraron después que lo que tuvimos tiempo de hacer, porque también teaching the show tienes 3 meses en los que tienes que aprovecharlo. O sea, no puedes perder ni medio segundo. Sí.
Entonces, el poder, y ya después se puede ir dando un trabajo como más profundo, pero para mí lo que es muy padre, y pasó muchísimo, sobre todo con las Sallys, obviamente con los MCs también, y con los Cliffs, pero sobre todo con las Sallys, que era de este personaje para ti, ¿qué significa? Exacto. Y entonces, mucho cuando he trabajado con ellas es, a ver, esto que hace Kika funciona por esto. No te voy a comparar, ni te voy a decir que lo hagas como ella, ni nada. Esto funciona, úsalo o no. Entonces, ha pasado que de repente para ellas es, no, mira, así, Kika, un ejemplo de, dime qué tengo que hacer. Te voy a decir qué tiene que pasar en la escena. Tú vas a ir creando tu propio trazo, porque yo te puedo decir qué ha funcionado y dónde están normalmente las cosas. Pero si para ti eso tiene sentido de otra manera, lo vas a ir construyendo a partir de lo que a ti te hace sentido, porque eso es lo que para ti es Sally Bowles. No estamos inventando otra cosa, no estamos cambiando la obra. Exacto. Pero lo estoy pasando por tu filtro, y tu filtro es tu voz, tu experiencia, tu entendimiento, tu relación con el personaje. Y tu lectura eso, también claro. de ella. Porque yo me acuerdo que cuando vino Majo Pérez, ella decía que la canción titular, pues la de Cabaret, para distintas actrices sucedía en distintos tiempos. Sí. Porque sin soltar el gran spoiler del momento, hay la posibilidad de que suceda antes o después del spoiler. Sí. Y eso es una lectura de la actriz que en efecto no cambia la escena como tal en términos de la iluminación es la misma, la orquestación es la misma, la canción es la misma, el vestuario cambiaba con o sin abrigo. Sí, exacto. Pero al final, tu interpretación de ese personaje y por lo tanto desde dónde aborda la canción, pues ya es completamente distinta. Y lo que te pasa, o sea, los números de Sally son mucho de lo que le está pasando al personaje ahí. Entonces, claro, la visión de dirección, por ejemplo, en el Maybe This Time, pues tú estás en tu cuarto, por eso está como en pijama, ¿no? Ella está en su cuarto pensando e imaginándose qué puede pasar. Escénicamente está en medio del cabaret con todas las luces y el público ahí, ¿no? Pero eso es como está pensada ese número, como está conceptualizado ese número, desde el punto de vista de dirección, que o sea, cómo va a estar iluminada esa escena, cómo va a ser el vestuario de esa escena, pero a partir de ahí lo que te va pasando a ti, pues es la información que tú le compartes a la actriz, o sea, en mi caso, ¿no? Le compartes a la actriz cantante para ver qué pasa con ella en ese momento, ¿no? Claro, o sea, yo lo pienso, por ejemplo, de las últimas que vi, porque no me ha tocado ni Lisette ni Tati, y a Mon Laferte me encantaría verla, pero claramente no me ha tocado, pero Kika y Cassandra, por ejemplo, yo pienso el Maybe This Time de Kika, ella estaba interpretando como si estuviera para un público. Entonces, es como una Sally Bowles que no deja nunca de ser Sally Bowles porque siempre está viendo público, mientras Cassandra se paraba, no movía ni los brazos ni nada y nada más se dedicaba a que los ojos enormes y se le llenaban de lágrimas oírse, y esta persona está en su cabeza, ella no está interpretando para un público. Entonces, claramente vienen de dos lugares completamente distintos, una misma canción. Una misma canción, y tampoco es como que estén... O sea, no es como que no esté alguna obedeciendo, ¿no? O sea, al final Sally Bowles es una mujer que no puede existir si no está en el escenario, y su manera de pensar es practicando su speech de los Tonys en su baño, entonces ¿no? Tienes que hacer así aunque estés tú solita. ¿no? Que es un poco eso, o sea, hacia dónde lo lleva ella, porque hacia dónde, o sea, en el caso de Kika, pues ya la había hecho hace 20 años, ya tenía como esa referencia, ya había grabado la canción ella como una cosa muy performática, y ella, su manera de expresarla era haciéndola como muy hacia afuera. Entonces, desde ahí, pues, es correcto. O sea, la decisión que tomes, digo, a menos que sí te salgas completamente de lo que está pasando en ese momento, ahí ese es donde sí le dices, no, espérate, hazte para acá. Pero en realidad... Sally se lo permite. Sí, y cómo está montado eso se lo permite. Y también la libertad que propuso Mauricio desde un inicio, porque, a ver, Cabaret lo empezamos a montar a los alternantes al mismo tiempo que a los titulares, ¿no? O sea, era lo que yo siempre decía, bueno, Majo y Julián, que eran los alternantes de Sally y MC, pues estrenamos el jueves, ellos estrenan el domingo, ¿no? Sí, no había ni tiempo. Y al mismo tiempo tenían que estarse aprendiendo sus personajes. Entonces, sí era, digo, ahí por cuestiones de logística, Irene e Ilse tenían viajes de trabajo y entonces pudimos ensayar con ellos una semana y ahí ganaron como terreno, pero lo que era muy padre de eso era, por ejemplo, en el caso de Irene y Julián, fue muy curioso porque obviamente eran muy diferentes, o sea, es de, si quieres, si te molesta tanto que MC sea mujer, tenemos la versión de los domingos en donde puedes, ¿no? Donde puedes venir a ver algo. Pues sí, así pasaba. Pero bueno, eran construcciones desde abordajes muy diferentes y al mismo tiempo
trabajaron muy de la mano en la construcción, o sea, como que se pasaban información y fue una creación junta, pero que al mismo tiempo, pues cada quien llevando las decisiones por donde querían. Muy. Julián y Irene hacían MCs muy diferentes, completamente ¿no? distintos. Y lo mismo pasa con Flavio y lo mismo pasa con Bruno, ¿no? A Bruno tampoco lo he visto, pero sí. el de Flavio yo sentía, y no sé si es algo de hecho que se platicó, sentía como si estuviera, como que la idea es que estaba un poco bebido, como si estuviera pues borracho. El MC de Flavio sí tiene momentos donde sí, está como en esta cosa evasiva, pero a ver, Julián es muy como el de la película, ¿no? Está como, y Julián además, incluso su Ludwig, le hace homenaje a todos. Entonces era así como de, ¿qué le voy a meter ahora, no? Irene, pues se fue una cosa muy física que nunca la habíamos visto, ¿no? Que era un ente, ¿no? Bueno, luego Majo también, o sea, Majo era un poco así como una mezcla entre Julián e Irene. Tommy, que es el cover, era así como el hijito de Irene y Julián. Entonces todos son así como cosas, ¿no? Sobre todo en ese personaje. Y el de Flavio se fue más a una cosa mucho más oscura, mucho más rota, mucho más sexy. Y mucho decadente. Y mucho más como masculina, pero al mismo tiempo con estos toques así como medio queer, ¿no? Sí. Y Bruno tiene una imagen que es divina, que pues esto obviamente tú se los planteas y dices, a ver, tú ¿hacia dónde quieres ir? No estés esperando que yo te diga, o sea, yo te voy a ir guiando y te voy a ir acompañando de eso, pero el día que Bruno llegó y me dijo, ¿te acuerdas del capítulo de Bugs Bunny donde va con Hitler? Ese es su MC, o sea, camina como Bugs Bunny, digo, obviamente no como Bugs Bunny. Hay un capítulo donde Bugs Bunny va con Hitler. Claro, googleenlo, muchachos, así vamos con las imágenes. Pero fue así brutal la imagen porque lo agarró de ahí, lo deconstruye desde ahí. Bruno también ya lo había hecho hace 20 años, ¿no? Y Tati ya lo había hecho hace 20 años. Flavio lo había hecho hace 20 años, nada más que él era Ludwig, entonces él tiene las referencias de Luis Roberto y de Bruno. Entonces, como que estas mezclas que puedes hacer como tu propia versión y tu propia visión sin estarle faltando a la obra, en el caso de Cabaret se permiten. Sí, 100%. ¿no? 100%. Porque un poco de eso va y ha permitido, o sea, tanto cambio, tanta exploración. En principio, desde mi proceso personal como directora residente, pues obviamente tiene juego, o sea, es de ya quiero ver qué va a hacer esta persona, o sea, cuál es la materia prima, es abismalmente diferente a la anterior, o sea, por ejemplo, Cassandra era igual, o sea, Cassandra después de Ilse eran opuestas, ¿no? O sea, era una Betty Boop, era como una Sally yo sentía que era como un poquito hasta como tirándole a Funny Girl. Sí, que también puede ser, ¿no? O sea, sí. O sea, puedes decir siempre qué te gusta más o qué prefieres, pero en realidad tienes que hacer que todo funcione. Y desde mi perspectiva y como pues yo me gusta trabajar, porque para mí de veras yo siempre soy así como los actores, es como mucho protegerlos desde ahí, de decir, tú qué eres y a partir de ahí vamos a crear, ¿no? Claro. Y te voy a dar todos los elementos que estén desde nuestro punto para hacer, o sea, de repente sí es una vomitadera de información y luego, bueno, ¿qué necesitas? Necesitas más ensayos, necesitas pasarla, necesitas que nos vayamos a la mesa, necesitas pasar texto, necesitas hacerlo sobre la escena, ¿no? Te digo que cuando le estaba marcando el trazo a Kika, pues le iba explicando y era de, me estás dirigiendo, dime qué tengo que hacer. Y yo, ok, no, pues aquí mueves el vaso para acá y aquí si quieres puedes ponerte las medias o no, esto funciona y esto no. Entonces, en Cabaret ha sido muy gozoso esa parte porque sí ha sido eso, ver qué te llega, o sea, como materia prima, irle darle forma porque la obra y la propuesta de dirección se presta a eso y también ha hecho que pues o sea, que estar en un presente absoluto todo el tiempo, ¿no? Claro. Y que las cosas que a lo mejor se han llegado después de 300 representaciones, un año y cacho de temporada, pues que siempre siga vivo, ¿no? O sea, y que no estés como viendo como la obra, o sea, siempre hay una mezcla diferente, siempre vas a tener que ver con quién estás dando función y son muy diferentes todos, ¿no? Exacto, y era un poco a mí me lleva al hecho de que ahorita estamos hablando de los papeles protagónicos titulares, pero lo mismo pasa con el ensamble. Es decir, si tú vas las varias veces que he ido a verla, el ensamble ha cambiado mucho lo que están haciendo. Y justo lo que decías, Tommy. Sí. O sea, Tommy es el claro ejemplo de una persona a la que le he visto ir encontrando. Sí. Y qué tanto también eres partícipe de eso. Mira, en el caso, bueno, como un musical, pues siempre se conforma por 3 partes, ¿no? Y obviamente, pues hay 3 cabezas, como encargadas de cada una de las áreas. Normalmente lo que hemos hecho, bueno, es la cabeza coreográfica, en donde está Jason Sparks y Gaby Aldaz.
Pablo Chemori y Antonia Sullerot, que se quedó en lugar de Pablo, y en el caso de dirección, Mauricio y yo, ¿no? Entonces, esas son como las cabezas. Normalmente, depende obviamente también de cada obra. En el caso de Cabaret, obviamente acá, digo, en Miserables, pues era Isaac Saúl y yo, y había ciertas cosas como de combate y cosas más coreográficas que eran menores, pero bueno, eso es como, o sea, siempre son esas 3 áreas las que tienes que atender en general en un musical. Cuando tú tienes a alguien nuevo que entra, pues obviamente le tienes que dar toda la información desde esas 3 áreas. Entonces, lo que normalmente en Cabaret hacíamos es, tienen sesiones con Antonia, para que les monte lo vocal, o con Pablo, en su momento, y con Gaby, en el caso de la coreografía. Y luego, por ejemplo, Gaby y Antonia empiezan a trabajar más juntas porque están viendo los números, y yo pues me toca ver números, escenas, o sea, en cuestiones interpretativas. Realmente el personaje que menos, o sea, que tengo menos injerencia ha sido el MC, porque tiene más números, aunque el MC es este bicho que es, ¿no? Entonces hay como más un trabajo de mesa, a veces veo las funciones con ellos, entonces les voy diciendo, tiene mucho trazo, pues que de repente aparecen de diferentes cosas, más como tráfico, pero en realidad así funcionamos. Luego tenemos ya ensayos con todos. Ha sido un asunto también como, pues, claro, o sea, nosotras ensayar con ellos, pues es nuestra chamba y es lo que vamos haciendo, pero pues llámate al ensamble todos los fines de semana para el nuevo que entra, porque esa ha sido la otra. Ojalá fuera así de que han sido bloques, de ahora viene el nuevo MC, la nueva saga. No. Van a entrar uno por uno cuentagotas. Y la próxima semana, y yo así de, ¿por qué sí, no le acaba de pasar a Beto Torres, ¿no? Sí. O sea, que es como, y ahora él, y luego ya ahora pero bueno, al que creo que peor le fue en ese caso fue a Julián, cuando entró de Cliff, porque Julián tuvo que ensayar con 3 Salis, construir un Cliff con 3 Salis que eran abismalmente diferentes. O sea, era Itatí, que dio 2 funciones con ella, Kika, que dio 4 y de repente, y Lisette. Entonces era de, si hubieran entrado Lisette y Julián juntos, pues ya los ensayas a ellos en bloque. Claro. Pero de repente era, ¿no? Y luego teníamos 2 clips, entonces era ensayar con Gus y con Nacho. Entonces sí era así como un rompecabezas loquísimo de ensayos, y luego pues tienes que tener mucho juego con el ensamble y luego hacer el put-in y así, ¿no? Entonces, creo que un poco eso es lo que es como lograr ese tejemaneje, ¿no? En donde ya luego vemos, por ejemplo, cuestiones de números, ya estamos más bien las 3, yo más bien veo cosas como con pues las escenas y les marco el trazo y hacemos mesa y así. Pero ya después ya en el putín, pues ya las notas pues ya las vamos dando. En el caso del ensamble, lo que sucedió es que es un ensamble muy particular. En el caso de Cabaret, ahorita hablamos de Miserables, que es justo la franquicia, pero en el caso de Cabaret, los personajes pues no son árbol 4, o sea, tienen nombre y personalidad. Exacto, ¿no? Entonces, lo que hicimos desde un inicio, cuando empezamos los ensayos, ensayábamos Mau y yo pues, como los actores, el elenco, porque además también Cabaret es una obra que no todos los personajes cantan, ¿no? O sea, Schneider y Schultz tienen, Schneider más canciones que Schultz, que tiene 2 cancioncitas, Cliff tiene un momentito, o sea, no es como un musical convencional en ese sentido, ¿no? Mau lo ve más y como una obra de teatro con canciones, que eso no es que no sea un musical, pero aquí sí los números son números de Cabaret. Sí. O sea, sí va tejiendo, obviamente la canción, avanza la historia, tiene que ver con la escena anterior o con la que sigue. Estoy escribiendo un musical, pero al mismo tiempo está de tal manera en donde además pues la historia que está pasando en la posada está sucediendo sobre el escenario, entonces como en esta cosa del All the World is a Stage, entonces así está conceptualizado, o sea, esa es la idea de Mauricio, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues sí, hubo, por ejemplo, un taller de personajes con Mau y conmigo de construcción de personaje tal cual, así de dónde viniste, cuál es tu motivación, ¿no? Entonces decíamos, claro, todos eran extranjeros, todos eran asesinos seriales, todos eran... No. Claro, todo el mundo quiere su historia oscura. Exacto. Y entonces salieron cosas muy interesantes que obviamente cuando las llevas a la escena, pues se tiene que ver. Pero también yo quiero conocer la historia de Hans. Él sí se presta para ser asesino serial. ¿Sabes cuál es la más acá? Herman, lo que hace Augusto. Él es Herman, es el que está todo el mundo. Él estaba pensando, no en Hans. Sí, no, eran unas cosas muy... Por ahí debo tener videos de esos talleres. Por ejemplo, en Miserables... Herman trapeando el escenario es uno de los mejores momentos de Cabaret. Sí.
de estos que dices, ¿por qué? ¿Por qué este es uno de los mejores momentos cuando es la cosa más random? Pero además engloba todo lo que es. Todo. O sea, es el ejemplo, así podría ser el tráiler. Así. Tiriri, cabaret. Exacto, Kit Kat Club. En Miserables, por ejemplo, esta libertad que tenía el ensamble, que a mí era una de las cosas que me gustaba mucho, y por ahí, niños de Miserables, hice un ejercicio con ellos. Ya después, ya que llevábamos un chorro de funciones, que era, Los Miserables se trata de, y entonces era tu vendedora de pan en el, ¿no? O sea, era, si Miserables fuera a partir del personaje. De la visión del personaje. Ajá, del personaje, así de, Panadera 4, lo que sí, se llama. Sí, la de la fábrica. Exacto, ¿no? Entonces era muy divertido pensarlo así, y como sí tenían mucha libertad de crear tienes esta libreta, estás en esta esquina, haz lo que quieras. Era muy gozoso sentir que era un cuadro vivo, o sea, lo que decíamos, cuando tú la estás viendo ni luz tienes, no te vas a ver, pero se sentía, o sea, hacía que esa obra estuviera viva, a diferencia de cuando la vi después, con la versión original, que era pues un cuadro muy estático, muy bien compuesto y ya. Sí. Entonces, en la nueva, pues sí eran cuadros muy estáticos, pinturas de Víctor Hugo y estabas aquí, pero algo estaba pasando. No tienes que llamar la atención para que se te vaya el foco de acá, pero algo estaba vivo ahí, ¿no? Y se sentía, y entonces había como una vibración de que eso estaba vivo, ¿no? Había una de las anécdotas que cuento que me encanta de uno de los Gavroches que entró después, Santi, que un día estaba yo en piernas viendo la función y me dice Gorka, ve lo que está haciendo Santi. Entonces era Gavroche, no sé, se estaba muriendo alguien, y estaba el chavito con su bolsita, que pues luego va a ir a agarrar las balas, porque así, spoiler alert, lo matan, se mueren. Super spoiler. Se mueren todos menos dos. Spoiler alert, todo el mundo muere. Y entonces estaba Santi volteado como de lado, con su bolsita, y la abría, y empezaba a contar balas imaginarias. Yo decía, qué bonito, que él está muy metido en su ficción, que creo que puedes estar de qué vamos a comer hoy. Y obviamente ya había chiste, ya hacían bromas, ya hacían muchas cosas divertidas, porque si no enloqueces. Claro. Pero al mismo tiempo, si eso lo metes a una ficción, haces que una escena se sienta viva y que no estás marcando y automatizando algo, porque para ti es la función 280, y para alguien es la primera vez que la ve, y a lo mejor la única vez que la va a ver. O para alguien como yo es la quinta vez que la ve, y entonces ya decidió que ya no va a ver a los protagonistas, y no se va a enfocar en el ensamble. Claro. Porque yo pienso, por ejemplo, en la escena de la fiesta de compromiso de Schultz y Schneider. Justo las últimas veces que he visto, he decidido voltear a ver a todos los demás. Ellos hacen lo posible para ponerme a ver que están brindando con los músicos allá atrás, y que pronto alguien para bailar a otra persona. Y esas cosas que sí, cuando estás volteando a ver solo a los protagonistas, se vuelven un poquito como que el rabillo del ojo la capta. Pero no, realmente no le estás poniendo atención. Pero si decides ponerle atención, está pasando una historia con cada uno de ellos en esta misma fiesta. Y un poco ese es el chiste. Y también un poco es llevarle la lógica a eso, porque en esos personajes, digo, sí hubo ese taller, pero también era como constantemente recordar que esos personajes siguen, y que esos personajes en esa fiesta pasa, por ejemplo, con Germán. Un día llegó a Augusto, así, anécdota, y me decía, luego pasa el Kickline en donde están ellos disfrazados de mujeres con su peluquita y su pelo pintado y sus brasieres, ¿no? Pero entonces estaba él y me decía, no es cierto, fue el gorrito que le ponían de tiroles. Me dice, odio este gorro. Le dije, ¿sabes qué es lo mejor de eso? Que se note en escena y a tu personaje le viene perfecto. Claro, Germán lo odiaría. Odiaría. Y yo siempre digo, Germán lo pone, lo disfrazan y él hace. O sea, le dices barre y él barre. Pero lo hace con odio, pero lo hace. Sí, o lo hace como con quién sabe qué le está pasando. O sea, porque es muy efectivo, y ahí construimos una relación entre Max y Germán, y entonces era medio paternal, y entonces como que Germán era el único que no le desesperaba a Max, y entonces lo pone a barrer, pero es de, este güey es lento. Entonces, de esas cosas que suceden, que haya un momento que digas, qué maravilla. Que está pasando allá atrás y ni siquiera está distrayendo de la escena, pero es un detalle de una filigrana que hace que eso no te enloquezcas si lo estás haciendo, y que se vuelva un asunto vivo, ¿no? Entonces, y luego entonces eso que le dije, utilízalo en favor, no te van a cambiar el gorrito, así es el vestuario, y además funciona. Pero si lo odias tú, es porque tu personaje lo odia. Entonces, claro, cuando están en el Kickline con su
peluquita y pintado y con brasier, pues el güey está De en que el ya me mismo quiero ir. tenor, bailando y haciendo su coreografía, porque él le dicen baila y él baila. Le montan la coreo y le va Sí, haciendo. sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que son, pues, divertidas, que hace que esto crezca, ¿no? Obviamente, como dirección residente, pues, tienes que tener, pues, injerencia en eso. Tendrías que tener injerencia en quién viene, qué pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy así muy, por favor, díganme el rol de elenco, porque, pues, esto puede cambiar. Entonces, de repente, si Kika va a dar una función después de un mes que no ha dado, pues Sí, por lo déjenme menos ensayarla. ajá, ensayarla o pasarle el texto con Julián el camerino, o sea, no es como que abusar de los ensayos, que luego eso también puede llegar a pasar, y pues sí, ya todo el mundo ya está cansado. Y siempre les digo, a ver, sean como muy generosos con el que entra, pues tú ya te la sabes, pero el otro no, ¿no? Y pues te tiene que tener a ti de referencia, ¿no? Y ha pasado mucho eso, que de repente no tenemos suficiente gente para el ensayo, y es como, o sea, sí. ¿Qué culpa tiene? O Bruno, ¿qué culpa tiene? O Faro, ¿qué culpa tiene? Entonces, pues ellos, pues sí necesitan a los demás que ya la han hecho 319 veces, y el nuevo no. Y van a tomar de ahí mucho estímulo, porque pues si te pones... O sea, bien, pues el punto son las relaciones entre los personajes. Claro. Si te pones trucha, pues sacas de ahí el estímulo, ¿no? Entonces, siento que un poco es eso. O sea, a mí lo que me pasa cuando estoy en eso es que he descubierto que obviamente a mí lo que me apasiona, he hecho muchas cosas en el teatro y me gusta mucho producir y me gusta mucho dar clases y me gusta mucho, pero dirigir sí es esta cosa que me prende y que digo, ¿no? Y dar una nota por intuición y decir, a ver, prueba esto, y que el estímulo funcione y se vea en escena, de veras es así como de las cosas más gloriosas. Entonces, tener la oportunidad de abordar un mismo personaje con tantas materias primas diferentes, pues es increíble, ¿no? Y claro. Trabajar como con todas las áreas. Lo difícil o lo retador del musical es eso, que son pues 3 áreas diferentes que confluyen en una sola cosa, y que obviamente pues tienes que pues hacer equipo y ver cómo esa persona tiene toda la información que necesita. Entonces, sí. Muchas veces siempre la pregunta con ellos es ¿qué necesitas? No, tú dime, no, pues yo ya te di toda la información, tú di qué necesitas, y es importante que ellos pidan, ¿no? Claro. O sea, necesito repasar más, o necesito limpieza coreográfica, o necesito, no sé, ¿no? Entonces eso va también, pues tienes que estar ahí como cobijándolos y arropando todo. Y que considerando este detalle, que es más un qué necesitan ellos, y lo que decías de dar una nota y verla sí. En vivo, porque yo pienso cuando hicimos Superhéroe, mi directora residente Mariana Esqueda, al final lo hacíamos una sola vez a la semana. Sí. Entonces, había notas cada función claro. para la siguiente función, porque si lo haces una vez a la semana es muy difícil en realidad que se sienta todo demasiado amarrado. Sí, sí. Pero en una obra como Cabaret, que tiene tantísimas funciones y que ahorita que ya ha pasado todo este tiempo, tú sigues dándolos, ¿es una cosa que todavía sucede, dar notas? Pues es difícil porque, o sea, por ejemplo, en Novicia Rebelde, y ahí voy a quemar gente. No. Chan. No, bueno, sí podría haber gente, pero, por ejemplo, no voy a decir quién, pero pasaba de llegar con uno y decirle, oye, está pasando esto. Y él me dice, sí, pero es que ella está haciendo esto. Okay, entonces iba con él. Oye, esto, pero además también está... Sí, pero es que... Es que se aventaba la bolita. Entonces era así como, pues, está imposible poderlos... o que se den otras entre ellos, pues, es delicado. O sea, una cosa es pasarte tips y hacer y tal, y cómo viste, y porque además muchas cosas... También esa es otra, muchas cosas de las que pasan atrás, pues tú ya no tienes conciencia, o sea, tendrá más conciencia un stage o tendrá más conciencia un técnico. Entonces, ha pasado que pues los técnicos que están ahí o las mismas stage, o si alguien está haciendo ese personaje, se dan tips. Pero de eso a dirigirse, o sea, dame notas de mi personaje, es como, pues para eso hay alguien que se encarga de eso, ¿no? Claro, y porque inevitablemente se siente jerárquico. Entonces siento que si alguien llega a darte notas cuando técnicamente está en tu nivel, sí. Se siente como que se trepó un escalón que no le pertenece. Sí, o hay ciertas cosas que de repente es como para la vanidad propia, que era un poco lo que pasaba acá, o puede llegar a pasar, ¿no? Que es como dile que haga esto, porque entonces si no, yo no puedo hacer esta otra cosa. Y es, ok, no se lo voy a decir yo, porque ahí justo es como... ¿no? Entonces sí tienes como que medio que mediar, y también a mí me pasa eso, y actores sepan, ¿no? Es como, oye, es que está pasando esto en la escena, dile a fulano qué tal, y entonces déjamelo ver. Obviamente no dudo de lo que me estás diciendo, pero sí lo voy a ver
para ver qué es lo que está pasando y ya Claro. poder dar la nota. Claro. Pero, por ejemplo, en Novicia era eso, así de, era imposible el pimponeo y entonces se daban notas entre ellos, pero, o no, pero entonces era como, a ver, ¿no? Entonces era, ¿qué hago? Entonces se estipuló que era una cosa pobres de los nazis, niñas y monjas, porque era notas con todos los jueves. Entonces llamabas a todo el elenco a dar notas y que obviamente pues yo tenía que empezarles a dar notas de cosas como pues, generales o notas que a lo mejor se podían arreglar con una simple nota en pasillo. O sea, ya no hay como estas grandes sesiones de notas o así, o hay ciertas cosas que, sobre todo si estás ensayando tanto, lo puedes ir puliendo durante los ensayos, ¿no? O por ejemplo, no sé, ahora que estuvimos trabajando con Beto Schultz, salieron cosas de descubrimiento de Beto, que, o sea, es padrísimo cuando estás en la función 280 y captar algo Descubrí desde algo la nuevo. visión Ay, del me otro, encantaría ver el Schultz de Beto. que está hermoso. Y entonces era como, ok, entonces esto le puede servir a Lombana, ¿no? Entonces ir con Lombana y decirle, oye, mira, ¿por qué no haces eso? Entonces, ese tipo de notas más como directas, sí. Sesiones de notas enormes, no. Pero de repente puede llegar a pasar, que justo me pasó en Cabaret, pues obviamente ellos están buscando nuevos estímulos, pues porque a lo mejor ya, o sea, o te cansas. Sí, ya pasó un año, bien que mal. Exacto, ¿no? Por ejemplo, en Miserables, pues ya ellos mismos cambiaban sus historias, entonces ya a lo mejor unos que eran hermanos ya no, y entonces ellos mismos van cambiando ese estímulo. Pero acá, por ejemplo, de repente había cosas de, así, el stage de, oye, ¿por qué salió por otro lado? ¿Dónde estaba el actor? Y yo, no sé. Entonces sí le decía, oye, ¿por qué saliste al otro? Ah, pues porque quise descubrir un nuevo traje. Y es como, pues no, depende de ti. Sí, no. O sea, hay... No metas en problemas a la gente en cabina. No, es como, o sea, si quieres, si ya te aburriste, también para eso estamos, ¿no? O sea, o pasaba, o sea, de fulano está, lastimado, pues entonces van con Gaby y le dicen, oye Gaby, esto no lo puedo hacer, ok, hoy no hacemos la cargada, o hoy lo movemos del lugar, o a lo mejor hoy entra alguien más a hacer ese cachito del track, Exacto, ¿no? sí. Que dices, pues obviamente tienes que hablar, que necesitas, pero no abusar o no decir, ay, hoy voy a salir con otro vestuario porque ya me aburrí. Porque yo lo... Y pasa, y ahí es como una inconsciencia o tomar decisiones cuando hay, o sea, cuando esa decisión es como, no, yo no voy a hacer este número, que lo haga el swing. Y entonces el swing de, oye, pero ¿y la voz? Yo lo hago desde afuera. No, si bajas, bajas. O sea, si te pasó algo y tienes que bajar, bajas. Claro. Y tu decisión no puede ser tomada en el camerino directamente con el swing. O sea, tienes que decir, o sea, va a pasar esto, oigan. Ajá, porque además eso es micrófono, eso es vestuario, eso es, ¿no? Entonces, eso es lo importante. O sea, tener la conciencia. Por eso yo siempre digo que todos los actores tendrían que hacer producción en algún momento, tener la conciencia, porque pues tú a lo mejor ya te aburriste y necesitas de otro estímulo, pero si es eso, entonces llega conmigo y proponme algo más. Claro. O sea, ¿qué pasa si hoy, no sé, y obviamente se va, ahí tomas decisiones más de dirección, no tengo que hablarle a Mauricio, a decirle, oye, Mau, ¿crees que, o sea, hay cosas que se pueden ir moviendo, se puede por practicidad o por estímulo o por lo que sea, pero hay ciertas cosas en donde, pues también un poco ese es el juego, o sea, no nada más de repente cambiarlo porque sí, o saltarte una instrucción que por tener la libertad de no te tienes que parar en el 2, o sea, ningún trazo en realidad está marcado con los números, las coreografías sí, pero los trazos en realidad no, y hay ciertas cosas de, bueno, aquí, es tu área, ¿no? Y obviamente esto funciona, fulanita hace esto, ¿no? O sea, no es como algo muy rígido. Ajá, ¿no? Y creo que eso es lo importante, o sea, que las decisiones que tomen los intérpretes en escena sean conscientes de que a lo mejor esa decisión le cambia algo a alguien más. Y entonces ahí puede afectar al grupo. Te cae una vara. O bueno, que eso sería, ¿no? lo peor. Entonces ahí pues tienes que conocer el espacio. O simplemente cuando pasó ese cambio de trazo era, ¿por qué me acusaste? ¿No? Hacia la stage era de, no te acusé, nada más que si tú sales por este lado no tienes luz. Entonces, tu propuesta no se vio. O sea, sí, exacto, sí. Entonces, son de esas cosas donde ahí sí tiene que haber un cierto pimponeo. Entonces, pues las notas más allá de sesiones, por ejemplo, hay veces que cuando el director es extranjero y se va, pues se va. Luego puede venir un par de veces medio a supervisar y obviamente ahí sí hay, pues las ve, da notas. En el caso, por ejemplo, cuando los directores son locales, ¿no? Que me ha pasado en Casi Normales con Diego del Río o ahora con Mau, pues sí van más seguido, ¿no? Entonces hay veces que sí es como,
ahorita, por ejemplo, ¿no? O sea, de Mon, pues sí, está bien que le esté dirigiendo Mao, porque pues tiene, o sea, ella está así de, yo no soy actriz y nunca he hecho esto. Se está estrenando como actriz, ¿verdad? Sí, O sea, sí, este es su debut. Es su debut como actriz y como bailarina, o sea, yo con el otro día que la conocí de, hola, nunca lo he hecho esto, y pues, no, pero eres Ali Box. Te presentamos esta silla, vas a bailar Manger. Exacto, sí. Entonces, como que ahí, pues obviamente hay como este cobijo o este cuidado desde ahí. Tengo muchas ganas de verla porque no he estado en los ensayos, pero sí hay como esta parte en donde, pues obviamente sigues llevando la maquinaria que no deja de ser un ente vivo, claro, ¿no? Y que pasan cosas y que obviamente, pues, o sea, van cambiando elementos, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo que preguntabas ahorita, en el caso de Cabaret, en realidad el ensamble no ha cambiado, o sea, Sharon se fue en diciembre y no metieron a nadie más. Entonces, mucho del entrenamiento de ¿cómo se llama? Del ensamble, pues ha sido por medio de en base a los swings. Ellos entraron como a hacer ese cambio. La última adquisición, pero reciente, fue Pablo Rodríguez, que entró en medio de Hans Texas. También un poco como para copiar ahí al ensamble, pero en realidad ese movimiento... Hay mucho cambio en el ensamble porque siempre las piezas también van mutando, pero ahí en realidad pues se construyeron tracks como con ciertas personalidades y ciertos asuntos que ellos pues tienen que ir también como guiando, como guiando su personaje y teniendo sus arcos, ¿no? Que sí existen. Sí. Entonces, y también luego eso fue el trabajo con ellos de covers, ¿no? Que también fue otra etapa interesante, de hacer audiciones, no se habían elegido al ensamble ya con covers asignados, entonces hubo una etapa de audiciones que sí fue intensa, porque pues era así yo decía, pues no es lo mismo no quedarte y irte a llorar a tu casa y no quedarte y compartir camerino con el que y quedarte, sí. Exacto. Entonces, yo sí abogué mucho porque eso no pasara, pero bueno, estuvo bien. Y los covers, pues están padrísimos también, han tenido sus funciones, o sea, han tenido como chance de hacerlo y además con creo que eso ha sido muy bonito de Cabaret porque, insisto, tampoco es que lleve tantísimo, pero sí se ha dado la oportunidad de subir gente que tal vez no pensaba en algún momento que iba a subir, o sea, pensar que Jazz ya fue Sally, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Sally, ¿ya la viste? No, y también Augusto ya fue Cliff, creo, ¿no? Sí, Augusto ha subido más. Pero a ellos nunca los he visto, pero me parece muy bonito porque siento que no pasa en todas las producciones. Siento que en otras producciones hubieran quedado ahí con el nombre de cover de, y nunca subir. Fíjate que esa fue una cosa que justamente conociendo el proceso y sabiendo lo que es ser cover, fue una cosa que yo me prometí cuando me llamaron para Miserables. Yo conocía todo el elenco del 2002 y sabía las historias de López Tría aprendiéndose Valjean en el camerino y le dijeron un día vas, ¿no? Yo me prometí en memoria de ellos y haciéndoles justicia que no iba a subir a nadie, que no hubiera hecho un putín y que no hubiera subido, no iba, por lo menos iba a lograr que pudieran dar una función programada. Porque no es lo mismo estar ahí y subir de emergencia. Que poder llamar a tu gente, que se anuncie en redes, Porque en realidad, a ver, cuando son muy estrictas las puestas, sobre todo las franquicias, pues obviamente es esto, te paras en el 2 y eres tú porque tú fuiste la elegida y el cover 1 y olvídate del cover 2, o sea, para que suba él tienen que morirse 2 personas, ¿no? Entonces, o sea, y es horrible porque tienes que tener la presión de sí estar listo, pero también al mismo tiempo saber que no va a pasar, que es muy posible que no pase. Que se mueran, pero no. Entonces, eso es difícil, ¿no? Y la verdad, en Miserables sí teníamos 2 covers, en Cabaret no, en Miserables sí, y lo logramos. O sea, que todos subieran, habiendo hecho un ensayo general, habiendo ensayado, ahí sí ensayábamos, así literal, tenía razón Ben cuando nos dijo, van a ensayar a partir de que estrenamos, ensayamos todas las semanas hasta el último momento. Wow. Porque siempre había cosas, o sea, siempre había alguien que subir, porque luego los niños crecen, tienen ese defecto. Tienen ese defecto absolutamente, sí. Y entonces, y con todo que eran muchos. Pues eran, ahí por ejemplo, como funcionaba, eran 4 niñas y 3 niños. En el día de las funciones, como los ensayamos, pues todos estaban en los ensayos y los íbamos rotando. Y en escena, que ahí también hay anécdotas muy chistosas, en escena eso sí te llega en la Biblia y así está estipulado, o sea, no lo tienes como que ir descubriendo. En escena están, bueno, más bien, los días de función hay 2 niñas y 2 niños. Las 2 niñas, una hace pequeña de Ponín, una hace pequeña Cosette. Cuando son dobles funciones cambian, o sea, una y una.
hacen una, y los dos niños, uno hace Gavroche y el otro está de stand-by. Cuando se muere Gavroche, spoiler alert, pues ya el otro se puede ir a su casa. Pues no va a salir a las gracias si algo le pasa al niño. Y entonces, pues ya está estipulado qué pasa si le pasa a alguna de las niñas. Entonces, un día en la mañana, creo que era matiné, yo iba a ver la función con María Perroni, era mi date, porque ella estaba de stand-by. Y entonces me dijo, no puedo dar función porque... Ah, no es cierto, esa fue otra vez. Esta vez estaban las dos niñas, y que era María, y era otra... Ferrushka estaba dando función, y empieza, me duele la panza. No, pues no puede dar función. Entonces, ¿qué pasa si no hay una niña? Entonces fue muy chistoso lo que pasó. Llegó Alexander Tavison, que era el Gavroche, y me dijo, ponme el sombrero de Ponín. Llegó María Penella a decirme, ponme el sombrero. Y en realidad lo que tienes que hacer es quitar a pequeña Ponín. O sea, hay un trazo de una niña en París y hay un trazo de una niña al principio en la cosecha, que pues quitas. Que no pasa nada. Pero pequeña Ponín, así todo el mundo diciendo, ¿cómo resuelvo? Y el Gavroche, ponme el sombrero. María Penella, ponme el sombrero. Y en realidad lo que tenías que hacer era quitar el track, y pues la Madame Thenardier le habla a ella un fantasma, ¿no? Entonces ya después, en la escena de París, cuando ya crece Ponín, Mitch Rodríguez les decía, ven, no estoy loca, sí existe. Porque ya había crecido. Yo pensé que a María Perroni le hubiera tocado hacer a ambos y nada más cambiarse peluca. Es que no puedes porque están en la misma escena. Ah, sí es cierto, tienes toda la razón. O sea, se molestan y no sé qué. O sea, en realidad ahí lo importante es la Ay, Alexander era el niño más divertido del muy... mundo. Y ahorita ya es un señor. No me lo imagino ahorita, siento que me va a romper el corazón si lo veo. Sí. Porque yo grabé con él un video backstage de Los Miserables. Lo grabé con los tres Gavroche. Pero el que tengo más presente es Alexander, porque qué diversión de niño. Era una bala, o sea... gritaba, saltaba, subía, se manejó con la cámara. Con la cámara se manejó como si toda su vida hubiera sido grabado. Sí, o sea, sí, pues sí. Y sí, una locura. Porque pues era niño actor. Se le notaba muchísimo lo niño actor. Sí, y sí, es cierto, no lo quiero ver ahorita. No, con Bigot no me va a romper el alma. Así nos pasó cuando, poquito antes de pandemia, que hicimos un reencuentro de la novicia. Y ahí sí ya todos así de, ¿no? Carmen Saray que me decía, esa que era Gretel ya tiene más chichis que yo. Y yo. O sea, ya son unos señores. A mí me pasa con algunos de los que sigo de a los 13. Ajá, bueno. Y a los 13 no fue hace tanto. Sí. Y me pasa y sí me sorprende y sí te pega. Sí. Bueno, María Perroni. Pero con María Perroni no se siente porque hemos crecido con ella. O sea, exacto, nunca la dejamos de ver. Exacto. Entonces con María no lo siento. Honestamente, ni con María ni con Diego Enríquez. Con ellos no lo siento. Porque ahí sigue. Pero me pones a alguien que dejé de ver. O sea, uno de los Billy Elliot que dejé de ver. Voy a enloquecer. Sí. Y si era así como de todos ya son mayores de edad, ya votan. Todos ya votan. Sí, no, eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Y en Miserables, por ejemplo, había esta cosa de, o sea, en Rey León, pues si no te queda el corset, te echan, ¿no? En Chip, si ya no cabes en pero acá no. O sea, acá ¿cuál es el parámetro? Pues para tener que decirles adiós. No. Y entonces el parámetro era que te dejen de dar ternura. Y yo, es que entonces nunca se van a ir. No, pues ¿no? Es que, y es subjetivísimo. Exacto. Pero ahí sí hay una cosa como de la estatura y de pues sí, ya se ven más señoritas. Claro. Oye, voy a pasar a mi siguiente sección, la última para... A mi siguiente pregunta. A mi siguiente pregunta. Yo ya me dejé ir. Preguntas que me saco del ano para después de esto podernos ir a la fiesta de mentiras. Número 1. ¿Qué poder ordinario tendrías? Es decir, no es un superpoder sobrenatural, pero algo que definitivamente no tengas, que tal vez otro sí, que dirías, me gustaría que ese fuera mi poder. Ay, qué fuerte. Teletransportación no es ordinario, ¿verdad? No, ajá, justo. No puede ser mágico, sobrenatural, o sea, sí. No, tocaste una fibra muy sensible en este momento. Siguiente pregunta. ¿Qué poder ordinario quisiera tener? Ay, no sé. Siento que no sé si lo tengo clarísimo, pero definitivamente uno que para mí sería interesante sería poder cocinar. Ah, bueno. O sea, yo ya me estaba... Yo veo a gente con una capacidad enorme de que en un segundo te dicen, ¿tienes hambre? Ay, ahorita te cocino algo. Y salen con un salmón, que es como, ¿qué? O sea, yo apenas si logro hacerme un sándwich. O sea, ¿de qué me hablas? ¿Cómo lograste esto en un segundo, en un parpadeo? ¿Ya sabes? Ah, bueno, de eso yo te digo, yo ya me estaba psicoanalizando a mí misma. Pero eso... Soy muy desorganizada, o sea, soy muy organizada mentalmente, pero tengo un desorden
en mi casa y, o sea, como tener la fuerza de voluntad de decir, tirar todo. Voy a arreglar. Ajá, ese sí lo quiero. Y Sí, espero la mesa de mi comedor, no es que no No. cuenta como comedor porque nadie come ahí, pero definitivamente requiere Sí, pues sí, mucho si eres papel ahí, trinchero, mucho sí, papel. Sí, y papel y todo. Que decía un amigo, tienes cosas muy bonitas, nomás que tienes muchas, y están Eso muy Sí desorganizadas. pasa, o sea, esta cosa, Sí. el otro día mi novio me dijo, ¿no tienes una USB? Y yo, ajá, ¿dónde? Sí, ¿Dónde? Sí. Y ahí te pones a agarrar todos los lugares donde tienes montoncitos. sí. Aquí tiene que estar, en alguno de No, estos y yo, lugares. por ejemplo, sí sé dónde están las cosas, pero están en el piso en una caja que no debería de estar en el piso en una caja. O sea, como que no tienen lugar las Sí, cosas. lo entiendo Eso es un perfectamente. caos mental. Sí, hay gente que tiene el superpoder, Pepe Valdés, ¿no? Sí, De sí, todo. sí. O sea, Pepe Valdés, o sea, llegas a su casa y está el wifi escrito. Sí, Y una vez Pepe me Valdés pasó está de ir cabrón. pasando por la calle de Pepe Valdés y me entró un wifi y yo dije, es el de Pepe Valdés. Claro, Le mandé claro, un pero él sí está mensaje. así de que Sí, todo no, perfectamente. no. Y yo soy así, de que amo los stickers y las agendas, y tengo mi agenda, pero todo está en donde no. Entonces tengo que tener tiempo. Eso es lo que quiero, poder tener tiempo. El superpoder del tiempo. Ok, número 2, ¿qué coleccionas? Uy, ¿ves? ¿Qué colecciono? Porque me gusta mucho y compro zapatos, ya vimos, Sí. cuadernos, amo, plumones y esas cosas así de papelería. O sea, tú eres feliz en esta. Bueno, no sé si has ido a Japón, pero es que lo No, veía. ya vi tus videos. Y me yo no muero de ganas. podía con que eso existiera, que es No, como, no, ¿por no, qué no, esto existe no. y por qué está tan lleno? O sea, Ya sé. una papelería enorme, es que eran 10 Pero pesos. yo una podría cosa ahí así. vivir. O sea, yo entro a Lumen, ¿no? Y en lo que es. Compro una pluma y mi vida está feliz. O sea, era lo que, así, la gente que somos fans de estas cosas es, entras, vas a Michael's, compras sellos. O sea, tengo una cantidad de sellos. Eso, no lo entiendo. O sea, yo al Me revés, a mí me encanta. dices, tienes que ir al Lumen y es de, ay, qué Ah, pesar yo tener que ir al Lumen dime, para yo voy y te lo un llevo. papel ilustración, No, ya sabes. no, Ay, no, mi me vida quiero está matar. completa. Amo las papelerías. Sí, soy la niña de los plumones en ese sentido. Amo las papelerías, los plumones, los sellos. Y ahí lo tengo, O sea, es Sí. así de... En algún momento, cuando mi casa no estaba tan caótica, hice un taller de envoltorios navideños. ¿Por qué? Porque tengo listones, tengo papeles, o sea... Y ahora hay que usarlos. Hay que pues, sí. usarlos y hay que compartirlos, claro Sí, que sí. sí. Entonces eso, colecciono todas esas aretes, collarcitos y esas cosas. Mucha colección, ok. Mucha colección, ¿ves? Por eso está hecho un caos. ¿Cuál es tu miedo irracional? Irracional. Ah. Ay, a ver, dame ideas. Dame opciones. Pues es que siento que miedos irracionales son, creo que casi todos, o sea, porque por eso no me meto en miedo racional, porque Sí, esto se pondría muy sí, filosófico, sí. porque los miedos racionales luego sí son miedos intensos, así, pero mieditos, o sea, los miedos bobos que todos tenemos, o sea, a cosas, a insectos, a animales en general, a estas hay fobias toda bizarras. Una historia así también que determinó mi, ¿cómo se dice? Sé que estas son preguntas rápidas, pero... No son preguntas rápidas, solo son entonces, preguntas generales. Pasó una cosa muy curiosa. Cuando yo salí de la carrera, que estudié comunicación, el teatro, yo siempre, no, ese es el campo de mi hermano, yo me voy a dedicar a otra cosa, voy a estudiar comunicación. Estudié comunicación, hice medios audiovisuales, hacía cine, tele muy feliz, y cuando acabé el teatro me dijo ya, pero me lo dijo de una manera muy particular. Empecé a coleccionar cosas, ¿no? Colecciono tarots también. Yo también tengo como 4, no son una colección, No, pero tengo como 4. 4, bueno, es colección, pero espérate, así vamos con las imágenes. Y entonces empezaba a tomar cursos así de tarot, pero de flores de Bach, porque soy terapeuta floral, pero tal y mal. Entonces era como, defínete, ¿no? Cuando salgo de la carrera, entro a trabajar en un despacho de arquitectos en el área de comunicación organizacional, que sí la había estudiado. Pero ¿no? lejos, ¿eh? O Pues sea, lejos, pero también era de, bueno, vamos a hacer una presentación de un libro, vamos a hacer unas fotos, o sea, como que sí tenía que ver, pero en realidad no era teatro. Y, ¿cómo se llama? Mi jefe era un padrino mío que en el momento en que fui su empleada me trató fatal, y cuando me corrió o me fui, ya todo... Se volvieron a querer. Así como, ¿por qué me maltrataste de esa forma? Y entonces, hubo un día que justo yo estaba en esta cosa de, cuando termino esa relación, digo, voy a arreglar mi casa, ¿no? O sea, estoy trabajando en un lugar donde le estoy arreglando la vida a alguien más y esto no está padre, voy a arreglar mi casa. Entonces, una amiga de mi mamá, que es súper esotérica, vive en Cuernavaca y se queda en mi casa siempre de Feng Shui. Tienes que estudiar Feng Shui porque sí es mucho caos en lo de afuera, que es lo que estoy viviendo ahorita, ¿no? Entonces,
empecé a arreglar mi casa, pero mi cuarto, porque vivía en casa de mis papás, a profundidad, así de que hay veces que ya dejas todo en la cama y te tienes que salir a la tele porque es eso, quitarlo y volverlo a poner al día siguiente. Sí, sí, sí. Entonces ya lo había logrado y me compro unas flores así de premio, ¿no? Y entonces me habla mi hermano y me dice, oye, ¿tendrás alguna fotos de agua, de textura de agua? Porque estoy haciendo no sé qué cosa, ópera o algo así. Entonces, en algún momento yo había ganado un concurso de foto, y entonces me entró por la foto y entonces tomaba cursos de foto. Entonces eso, como que me aficiono de algo y entonces todo gira en torno a eso. Ajá. Y tenía un libro muy grande de animales, porque la foto con la que había ganado era de un elefante, el ojo de un elefante. Entonces empecé eso. Entonces me acuerdo que llegué a saco el libro, empiezo a ver las fotos y de repente así abro y una foto de una tarántula, pero de este tamaño, así gigante, ¿no? Y yo, como que me dio muchas ansias, ¿no? Así, fobia. Y ay, qué raro. Entonces, como que me quedé con eso, entro a mi cuarto y arriba de mis flores una araña gigante, así y entonces me expulsó de mi cuarto y me tuve que ir a dormir a la tele. Y entonces, fue como de, ay, qué horror. Entonces viene la amiga de mi mamá y le dice, cuéntale qué te pasó. Entonces, pues ya logré arreglar mi cuarto y no sé qué, y pues de repente la araña, ¿no? Y ella así, vamos a ver, si fuera una persona sería hombre o mujer, ¿no? Pues mujer. La araña, si fuera la araña. Ajá. Entonces te apareció 2 veces, como que es un símbolo, ¿no? Y entonces, ¿qué te pasa? O sea, disecciona el miedo, o sea, si lo desmenuzas, pues te puedo decir a las agujas porque me dio meningitis a los 14 y me hacían funciones, pues ese es un miedo más lógico. Pero aun cuando me voy a sacar sangre, digo, ¿por qué me da miedo? ¿Qué me da miedo? ¿El piquete? ¿La sangre? Nada, sáquenme sangre ya, ¿no? Sí, sí. Pero acá era, ¿qué es la sensación? Entonces me da ansias, no es miedo a que me pique y me muera, es como... Ajá, es que da, sí, puedo entenderlo, sí. Y entonces me decía, ¿pero qué? Le dije, pues no sé, como que vaya así, caminando sin un rumbo fijo. Entonces yo me empezaba a oír así, sin un rumbo fijo, sin una dirección. Me acababa de cortar mi novio porque no sabía yo lo que yo quería y yo tengo 20 y no sé lo que quiero y tú sí eres contador del TEC y sigues trabajando en lo mismo 20 años después. Y yo no sé qué quiero de la vida y era, pues, estudiaste comunicación, de entrada no vas a saber. No vas a saber, prepárate para no saber. Y es lo que siempre les digo a los demás, no lo vas a saber y está bien, o sea... Todo, porque más era esa, iba en 8º semestre, todo me gustaba, y entonces era de, ¿pero qué quieres hacer? ¿Cine? ¿Quieres hacer teatro? ¿Quieres hacer todo? Sí, quiero no hacer puedo probar todo, un poquito de todo, no es un buffet. Y entonces eso era lo que yo trasladaba a un elemento que era una araña, que era como que agarraba de todos lados y no caminaba. O sea, en cuanto yo empecé a describir lo que me daba ansias, que además socialmente la araña es como, mátala, písala, y luego me puse a estudiar así la araña como tótem y es la cosa más creativa y lo que genera es perfecto. Pues sí, pero las telarañas son hermosas. Entonces, como son que hermosas. Justo era de eso. Lejos. De lejos. Y no en tu cara. No en tu cara. Es que es eso. A mí, por ejemplo, si me llevas a describir lo que me da ansiedad de una araña, porque tampoco son mi mayor miedo, pero dan ansias, es todo lo que tiene que ver con movimiento y textura. O sea, pensar en una telaraña pegándome en mi cara. Pensar en voltear y que se sentir como en la pierna y voltear y que esté una araña. O sea, es eso, justo, porque no es, ay, la mordida. Sí, si lo pienso en araña violinista, pues sí, horror la mordida. Pero en general es más bien la idea de lo que provocan en términos de textura y de sensación. Y además como que está muy vinculada con cosas negativas. O sea, como que la araña, digo, independientemente de los superhéroes, pero sí había fue muy interesante como eso, o sea, como poderlo transportar a lo que me está pasando a mí, que además está siendo criticado por fuera, que es que te gusta todo y no te gusta nada, y no estás caminando y era de... No, eras arañil. Era muy arañil, y además como muy, sí, como que era interesante que fuera un símbolo negativo que a todo el mundo le puede decir, iu, ¿no? Sí. O qué ansias, entonces... Hice las paces con ella, no es como que ame las arañas y tenga una tarántula, sí. Pero al mismo tiempo, después de que hice esas paces, me cayó mi primer chamba de teatro. O sea, y a partir de ahí no paré. O sea, como que eso fue lo que me hizo tomar una decisión. No porque la tuviera que tomar, sino porque yo siento que más bien el teatro fue el que me eligió. O sea, me dijo, no me eligió, me dijo, déjate de hacer güeyes para acá. ¡Ah, qué bonita historia! Y entonces, y fue justo con una obra de José López Velarde, La Gruta, hace años, pues que yo así de chateando no era ICQ, pero MSN. Exacto, sí, y de hecho,
¿qué haces? No, pues estoy así, adaptando una obra del Visconde de mediado de Italo Calvino y la quiero hacer y no sé qué. Y yo te ayudo. Y ese yo te ayudo, pues ya. Se convirtió en una carrera. Se convirtió en una carrera, gracias a la araña, ¿ves? Entonces, gracias a la araña. Sí. Nunca habíamos llegado con esta pregunta miedo irracional tan lejos. O sea, a la llegamos lejos. La vocación, exacto. Sí. Ok, número 4, tu crush de infancia, o sea, como celebrity crush. Miguel Bosé. Miguel Bosé. Hay una grabación, ni siquiera video, grabación de Jorge, mi hermano, entrevistándome. Yo, porque además se oye que yo tengo chupón, o sea, estoy así, Bosé. Y entonces es, ¿a quién estás viendo? Ah, Miguel, que Bosé. Y bueno, así me echo toda una letanía de amándolo por siempre jamás. Yo nunca había visto el video de... Ay, creo que era la de... Ven. Y el otro día un amigo lo puso así random en su televisión, el video original, pues. Sí. Y si era como, qué videos tan chistosos. O sea, bueno, Don Diablo, ¿qué me dices? Don Diablo. Es que fíjate que mis primeras impresiones de Bosé, porque yo nunca fui de esa música. Ajá. Entonces, Bosé para mí existe a partir de Almodóvar, de algún modo. Claro. Entonces si a mí me dices Bosé el de antaño, yo no pienso en sus videos, claro, pienso en sus películas. Claro, sí, el actor. Miguel Bosé el actor, que es random, pero es que yo nunca escuchaba la música, entonces... Y otro crush, ahorita me acordé, Tino de Parchís. Tino de Parchís, sí, este sí para que veas, no lo ubico ni tantito. O sea, Parchís, ubico a Parchís, pero si me dices Tino, no tengo una imagen de la cabeza. Porque era muy guapo. Luego tuvo un accidente y perdió el brazo. Pero yo tenía una cosa con mi mamá de que nos agarramos de la mano y ella me apretaba y yo la apretaba y ese era nuestro secreto, ya lo estoy develando, perdón mamá. Pero eso tenía que ver, no me acuerdo cómo, pero con Tino de Parchís. Ay, Tino de Parchís, lo voy a buscar, si era guapo lo voy a buscar. Aparte se me hace que voy a buscar una foto y va a salir un niño así chiquito. Sí, pues sí, la ficha roja. Y no lo voy a poder ver guapo. Bueno, pero en ese momento. Sí. O quién sabe. Me pasó el otro día que estaba yo viendo The Goonies, porque mi regalo de cumpleaños fue ver películas de 1985. Y yo veía a Sean Austin y decía, de niño yo sé, o sea, regreso a mi infancia. Yo sé que de niño yo veía a este niño, que era no de mi edad, era más grande, de hecho. Pero lo veía y enloquecía. Pero ahorita recordar eso es raro porque lo estoy viendo un niño pensando en que me gustaba. Y entiendo que ya no me gusta, bueno, me gusta de él como adulto porque me sigue gustando, pero entiendo que ya no es el niño el que me gusta, pero me regresa a una época en la que yo lo veía con esos ojos, pero es raro. Sí, es raro. No me va a gustar un niño. Tino, voy a buscar a Tino. Ok, número 5, obra que te encantaría dirigir. Híjole, qué fuerte. Dirigir, o sea, como obra que me gustaría hacer. Sí, un poquito así dirigir de cero, o sea, de cero. De tú tomar el texto y decir, I'm gonna go crazy. Ay, qué fuerte. Es que siento que si la digo se me puede salar. Ok, tal vez no la número 1, la número 2. Bueno, de director residente. Ok, de director residente, ok. Me encantaría hacer, Come From Away. Ah, sí. Me encanta. O Sí. sea, me parece así de que con 3 sillas y 20 actores cuentas una historia brutal. Me encantaría hacer Anne Juliet. Siento que esa es una obra que también debe ser muy divertida. Debe ser muy divertida, muy pinche divertida. Sí, no sé, a lo mejor me gustaría hacer algo más como original, no sé, o sea, como cuando a mí las obras me han llegado un poco sin estar diciendo a los 40 voy a estar siendo directora residente de Miserables y de repente me pasó. O sea, yo con Miserables tengo una historia muy particular que luego contaré porque ya es too much. Pero sí como que de repente me acuerdo de estando en un ensayo así oyendo estaba Daily Parotti cantando On My Own y yo ahí dije, ¿en qué momento? Aquí. O sea, ¿en qué momento? Como que no fue una cosa de esperaría que esto sucediera. Pero sí, o sea, como que han llegado, ¿no? De una u otra manera. Entonces, no sé, siento que sí, o sea, hay muchas que sí están en mi lista, pero como cosas que sí digo, me la voy a proponer. Siento que sí, prefiero que me sorprenda la vida, porque si no, luego me decepciona. Fíjate que a mí el otro día me pasó, creo que no está relacionado en realidad con esto, solo me acordé porque dijiste como dirigir obras originales.
que me encontré en Waitress Ajá. a todas las Perroni, al linaje Perroni, y fue como reunión del cuaderno rojo. Sí, ya no se puede hacer. No ya así. no se puede La hacer, ya queremos no, hacer, pero no sé si así, ya no. pero fue chistoso ver así a Ay, abuelita, las mamá amo. e hija reunidas y yo, ay, creo que no me había pasado, o sea, creo que no los había topado Sí, en la así, vida. en trío, en la vida, y me regresó a esa Sí, obra que yo ay, encuentro fue muy increíble, tierna y sí. que de algún modo pues era bastante original, ¿no? Sí, no, bueno, ahí sí la obra la adaptó Claudia Romero de un libro de una chava que se llama Rachel, que ella escribió el libro con pues, fue muy loco, porque hice un aquelarre contigo de eso. Ajá, me acuerdo. hicimos una aquelarre de eso. Y justo fue muy loco porque creo que todavía no había venido Rachel, o sea, esa historia fue muy padre, porque Claudia escribió el libro el texto para un taller que hizo de Estela Leñero, de un libro que además le dio Morris Gilbert, no sé por qué llegó ese libro a manos de Morris, pero era en un formato monólogos Sí, de la qué vagina. random que hubiera llegado a manos de Morris. Pero qué bueno, ¿no? Pero era, yo creo que un poco porque estaban haciendo monólogos y era como de, pues, hazte este texto que habla pues, de lo mismo, de la misma parte. Y entonces Claudia lo escribió y lo guardó en un cajón. Y pasaron 10 años, justo estábamos haciendo Miserables, terminando Miserables, y me dijo, pues existe este texto, hay una posibilidad en un festival, destrúyelo, me dijo, así como de, y lo leí, me gustó mucho, y le dije, pues metámoslo, ¿qué perdemos? Nos dan pues, la lectura, y me dijo, pues ¿a quién quieres de actriz? Le dije, pues tú eres la directora de casting, proponme. Y de ahí salió esta cosa, o sea, la obra originalmente estaba escrita para una chava de 20, una de 40 y una de 60. Le dije, la verdad es que lo que me encantaría, pues es que fueran tres. O sea, no, que sí fueran, o sea, tres correlacionadas, pues. O sea, que sí fueran abuela, mamá, hija. Pero pues en realidad no había, o sea, como pensar en estas actrices. Sí, no está fácil. ¿No? La Espinal quizá, ¿no? Pero pues justo yo estaba trabajando con María y entonces le dije a Claudia como que había una cosa de, pues un poco como monólogos de la vagina, que pues hablamos de las vaginas porque sí, pero acá le faltaba un motivo. Entonces de repente así fue literalmente yo con calentura en un ensayo de Miserables y María haciendo de Madame Thenardier porque me dijo te acompaño, yo así me había enfermado el estómago y medio en mi alucín, le dije a Claudia son perfectas. Lo tengo. Sí, le hablamos a Mariana en ese momento y así, estás por el teatro. No, me regreso, te tenemos una propuesta. Y me acuerdo perfecto así de la cara de Mariana que era, ¿has trabajado con tu mamá y tu hija? No, pues con mi mamá sí, pero con María no, pero tal. Y entonces era así de, acabó de, ¿cuánto cuesta? Así de, pasó por toda. Y era de, pues va, hagamos. Me dijo, bueno, sí, pero tengo que hablarle de menstruación a María porque no le hablaba. Esto va a ser la obra entera. No, y no habían platicado, o sea, no habían tenido la plática. Entonces yo me acuerdo de un ensayo yo con María, así de, a ver, lo único que nos diferencia a ti de a mí es que a mí ya me pasó, a ti no. ¿Qué dudas tienes? O sea, dime. Entonces ya como que hablamos así, más así, y le dije, a ver, ¿tu mamá había hablado contigo en algún momento? ¿Tu abuela? No, para nada, mi mamá no. Le dije, bueno, te está produciendo una obra de teatro para hablar del tema, y es muy como se comunica tu familia. Entonces era como muy emotivo, era muy lindo. Sí, fue muy bonito y pues bueno, nos cayó la pandemia y pues luego María creció, entonces tenía que reconvivir. Creo que fue chistoso verlas en Throwback porque normalmente veo honestamente a Mariana y María, sí las veo muy seguido juntas, solo me habían pasado el combo. Silvia. Ajá, exacto, una vez más. Sí. Y era muy chistoso porque también esta cosa de los 80s de Ana Silvia era la hermana de Mariana, y, o sea, esta cosa que luego ya se develó que sí, era su mamá pero me acuerdo que pues el chiste de la obra era eso, que ellas empezaron a jugar y a veces María era la mamá de Ana Silvia y a veces Mariana era la hermana de María y a veces María así. Y había una escena donde Ana Silvia era la mamá de Mariana y yo decía, es que no creo esa relación, pero es la que pero es. Sí es. Es la que es. Entonces, pues bueno, la pasamos bien. Fue intenso ese proyecto, porque además estaban las tres garzas, pero estaba Jorge Ballina y Alejandra Ballina, y luego estaba Claudia Romero y Mauricio Romero, su hermano, haciendo la producción. Wow. Entonces sí era una cosa ahí muy familiar. Sí, un pleito familiar de hermanos y de mamá y de así. Wow. Pasó. Ok, cosita que te molesta, o sea, como pet peeve. Ay, que mastique a la gente con la boca abierta, me pone muy mal. O sea, los ASMR no te gustan. Sí, eso sí, pero porque estoy viendo. Porque lo estoy viendo y porque sí. Porque tiene una cosa relacionada con la imagen, pero así de mascar, híjole, no, me pone muy mal. Sí. Ok, número 7. Si ahorita te teletransportara a cualquier parte del mundo donde hay teatro, ¿qué obra irías a ver?
Iría a ver... Ay, algo que ahorita pensé que... Londres siempre, lo que sea. Londres es así. Ay, me gustaría ir a ver Starlight Express a Londres. Pero ya acabó Pablo Gómez. ¿Ya acabó? Temporada, Ay, ¿cómo crees? La quería ir a ver con él. Sí, Londres siempre. A mí me parecería interesante también verla para ver si me cambia la perspectiva que yo tengo de Starlight Express, porque no es una buena perspectiva. La amo. O sea, para mí es como Cats con trenes, y entonces sí, bueno, claro. es como... En mi cabeza hay un lugar muy demeritorio, como de, ay, es Cats con trenes. Sí. Y entonces no sé si irla a ver en uno de estos espacios como roller skating, locura, me haría tenerle más amor. He visto bootlegs. Nunca había visto en la vida real. Sí, por eso es que creo que tal vez en una cosa inmersiva y patines, y además no es patines allá, es patines acá. Es patines por todos lados. No, y lo que a mí, no sé si a mí esta versión en un como especie de estadio, porque el otro era padrísimo, que era el teatro. Sí. O sea, el teatro obviamente con pistas y deconstruido, y sí es Cats con trenes. El otro día fuimos a ver Hair de Arte Estudio, que está muy bien montada. Pero le decía a Jorge, la obra pues es padre, la música es padre, los personajes, pero es como Cats con hippies. Es Cats con hippies, 100%. Yo la voy a ir a ver, por cierto. Voy a ir a ver Cats con Arte Estudio. Pero me quedé pensando, Hair con Arte Estudio, mucho de Hair ahí desnudo, y me quedé pensando como van a desnudar yo a sus siempre les alumnos. Pregunto, a ver. Voy a ir a ver, porque si fue y cuando me invitaron dije, ay, sí, neta, van a ser Hair alumnos. ¿Pelos? Porque pues, lo primero que pienso es pelos. Exacto. Sí, pero no, sí está bien. Sí, y sí, es Cats con hippies. Es Cats con hippies. Yo no lo había pensado así, pero pasaban los números y yo, no, pues sí, este es el hippie. Hippie Matusalem. Yo Cats la amo, sé que mucha gente le choca, pero a mí Cats o sea, como era la única obra que yo iba a ver cuando estrenó, o sea, hay una cosa muy bonita, que ahí yo decía esta cosa, siempre cuando eres niño juegas a lo que eres de grande, y yo decía, yo no. Y luego me acordé que yo iba a Cats, llevaba a todo el mundo que venía así de, te llevo a Cats, mi cumpleaños lo pasé ahí. Y ahora pues soy amiga de Aurora Cano y de Susana Zabaleta, y o sea, como que ahora son mis amigas con las que he trabajado. Pero ahí pues yo era así, tenía 14 años, no hagan cuentas. Y lo que hacía, que era muy tierno, era, iba a la obra, veía la hora, entonces timeaba, en el intermedio veía qué hora era, hacía, o sea, veía cuánto duraba el intermedio y el segundo acto. Y entonces en mi casa, para no ir, ponía el disco. ¡Ay, no! ¡Amo mucho! Para vivirlo al mismo tiempo. Así de, ay, sí. Ay, me encanta. Yo hacía ese tipo de, no tal cual ese tipo de cosas, pero yo amaba también como sincronizar mi vida de pronto con cosas ajenas. Mi mamá se burla eternamente de que cuando pasaban la academia en vivo en la televisión, yo no desayunaba hasta que no desayunaran ellos para sentarme con la televisión. Y mi plato estaría al desayunar simultáneo. Eso es muy bonito. Sí. Yo soy de los que no le tiene amor a Cats, la verdad. Ya sé. Pero justo estoy esperando que haya un montaje de Cats que me cambie mi perspectiva. Me encantaría ver el Ballroom. Ese siento brutal. Que cambiaría mi perspectiva. Ese sí, pero todos los que he visto, porque aparte sí lo he visto en varios, siempre sí. quedo con la idea como de, es que es como un poquito American Idol Cats. Mientras que Starlight Express es Cats con trenes, Cats es American Idol con gatos. Sí, y así Es que bueno, a ver, o sea, sí marcó un momento. A lo mejor ya envejeció 100%, y a lo 100%. mejor... Pero sí, por ejemplo, la del Ballroom sí está muy interesante. Esa me moriría por verla. Y sí tiene canciones que me gustan, pues. Sí. Solo echarme la obra completa es lo que digo. Sí, es como, porque pasa que es como, y todo para que... Ajá, y que haga más cosas Mesifustófeles, no sé. Sí. Pero bueno, la coreografía es muy bonita. La coreografía es muy bonita. Pero sí, era stage manager y directora de Cats. Y además no sabía, ni siquiera era como poder monitorear. Oigan, ya están en intermedio. Sí, pero sí. Ok, obra para reír, obra para llorar. Ay, mira, soy muy difícil. Tengo de llorar. Soy muy, o sea, cuando las típicas obras de que a todo el mundo son las de llorar, yo no sé si genero alguna barrera como para decir... Yo no lloro. Yo no lloro, ¿no? O sea, no es que no me conmueva, me he vuelto más sensible, o sea, como que era esta cosa así de yo no lloro ni con Bambi, ¿no? Pero me pasa que lloro más como por emoción. Ajá. Que por una historia conmovedora, o sea, digo, por una historia triste, o por lo que normalmente las obras estarán hechas para llorar. Sí, o sea, se muere el papá, lloras. Ajá. Pero, por ejemplo, hay una anécdota que cuando estrenó Billy Elliot en Londres, fui con Jorge Tapia, que es stage manager, y estudiamos juntos la carrera, somos amigos desde hace mucho tiempo, pero luego trabajamos juntos en el Insurgente. Fuimos a ver Billy Elliot, y ahí fue un claro ejemplo de que llorábamos con la canción de la mamá, que es lo normal,
pero él lloraba con los cambios de escenografía, yo lloraba con la coreografía de Solidarity, llorábamos porque el niño lloró, o sea, lloramos por todo lo que nos podía hacer llorar, desde lo obvio. Entonces, me pasa más eso, como más en una cosa de conmoción, obviamente cuando vi Wicked por primera vez en For Good, pero era o sea, seguir llorando 2 cuadras después de que acabó, ya sabes, y eso, pero más me emociona, no tanto, o sea, sí me involucro en la historia, me pasa esta cosa de, pues estás viendo cómo está hecha, o sea, es más bien el cierre al monstruo, ¿no? El famoso cierre al monstruo, y eso te puede llegar a conmover más porque sabes lo que conlleva, ¿no? Sí. Y eso ya es más personal. Pero así, me acuerdo perfecto cuando Incendios, la primera versión de Karina Gidi hace años, yo la vi ya que era muy famosa, y me acuerdo perfecto que en cuanto entraban ellos así ya con situación de circunstancia, y la de junto a mí sacó sus Kleenex, me dio en la madre, porque yo era de, no me va a conmover, pero me da más, o sea, me conmuevo más con, por ejemplo, los estadios, o sea, las masas, los aplausos, justo las obras escolares, o sea, eso sí es de repente me da la lloradera, ¿no? En Miserables me pasó una cosa rarísima, que en un ensayo técnico que llevábamos pasando así, la entrada de París, que era muy compleja, entonces era, tú súbete allá, o sea, era un ensayo técnico con luz de trabajo, nada, yo estar apuntando, o sea, estando trabajando, no estás viéndola, y de repente empieza la música, y literal lo sentí así en el cuerpo, nunca me había pasado así de la potencia que puede llegar a tener la música, y me dieron ganas de llorar, y dije, no te vas a poner a llorar en un dry tech, ¿no? Así de, pero fue eso, como que me da más por otras cosas, ¿no? Los pinches ensayos superiores eran un llorar todo el tiempo de todo mundo. Bueno, estaba pues, cabrón en la cantidad de llanto que hubo en ensayos. Yo creo que mucho más en ensayos que en la temporada. Mucho más. O sea, porque en ensayos como que siento que todavía te permites como... Sí, y porque además es la primera, pero es la primera vez que lo ves, eso también. Sí, o sea, me acuerdo la primera, ahorita desbloqueaste otro recuerdo, la primera vez que pasamos Miserables en el salón, que estaban todos los niños, estaba la mesa de nosotros con una caja de Kleenex, que por supuesto se acabó, y estaban todos los niños que no estaban dando función abajo, y yo nomás veía las manitas, todos así, y la caja de Kleenex. Ay, los amo. Muy lindos, y todos así con los ojos todos llorosos. Pero creo que es eso, o sea, me involucro más desde otros puntos, más que clavarme en una historia, sí me conmueve, pero me pasa más de llorar por muchas otras cosas. Sí. Por el giratorio, ya sabes. Sí, yo ya viví la experiencia de llorar por giratorios. Y es que es impresionante que cuando lo racionaliza, o sea, yo lloré con el giratorio, porque aparte quedan en un lugar específico, de The Band's Visit. Ay, sí. El giratorio de cuando cantan Answer Me. Y que yo decía, ¿por qué estoy yo? Porque aparte lloraba mucho, y porque yo decía, ¿por qué estoy llorando tanto? Cuando no está pasando nada. Es un giratorio. Los personajes no está pasando nada realmente triste, nada. Es una persona hablando por teléfono y un bellísimo giratorio. Sí. Porque ya sabes lo que sucede, lo que conlleva. Y de reír soy muy de humor negro. O sea, justo el chiste de Vance Visit del giratorio se me hace brutal. O sea, soy más como de eso, como de humor así de... Sí, como de circunstancia, muy de señor de toda la sala, ¿no? O sea, yo ahí la dirigí como una tragedia, o sea, les está pasando algo tremendo y acaba siendo una cosa muy chistosa, pues porque los estás viendo sufrir. Entonces sí soy muy de humor negro, de sarcasmo, que eso pues luego crea problemas, pero ese tipo de obras más como de humor y como inteligente, si quieres llamarlo así, pero más como de, sí, como Book of Mormon, o sea, más en un humor oscuro y me río de las cosas más tontas así de chistes como que a lo mejor nadie se da cuenta, pero que alguien los eligió por hacer un chiste, o sea... Yo ayer, ¿estás viendo de pura casualidad una serie que se llama Adults? No. Está en Disney Plus, es brutal y la amo, pero ayer no podía, me dio un ataque de risa, porque aparte vi la escena y en eso llegó mi pedido de Uber Eats, entonces le puse pausa, reí todo el elevador, llegué riendo con el joven del sushi, me regresé a mi casa riendo y no podía, por un chiste súper pendejo, porque entra una de las chavis, pues son un grupo de amigos que viven en un departamento, clásica historia, y entonces están cocinando un pollo y se empieza a pegar el humo a los detectores de humo, y entra una chavita y le dice a su amigo, ¡Waft!
y el amigo no sabe qué significa waft, entonces empieza como a bailar, y ella le dice como waft, y él agarra un vaso y empieza a hacerle, y ella le dice, claramente no sabes qué significa waft, ¿verdad? Y él como no, pero trata de improvisar. Exacto. Y me dio muchísima risa la idea de un pendejo al que le dice una palabra y como que no le entiende, pero reacciona. Pero resuelve. Pero resuelve, me dio de verdad ataque de... Y aparte ellos lo hacen muy chistoso. Sí. Entonces no podía, pero literal el joven del Uber Eats haber pensado, ¿y este güey qué? Porque llegué riendo con él. No te voy a explicar. Sí. No vas a entender. Tienes que ver la serie. ¿No? Que vean la serie, por favor, vean a dos. Porque no quiero que la cancelen, por favor. Quiero la segunda temporada. Que necesito la segunda temporada. Sí, pero más bien es eso. Eso sí, me gusta mucho la comedia. La comedia sí, oscura. sí. Ok. Número 9, canción para la regadera. Canción para la regadera. Ay, así como, híjole, no sé. Es que me pasa en la regadera. No, fíjate que no me baño con música. Cuando me llegado a bañar con música, sí mido el tiempo que me tardo. Pero me pasa más como esta cuenta, no sé si esta cuenta, si todavía existe en Twitter, antes Twitter, que se llama Shower Thoughts, que sí me pasan las cosas como más random, o sea, o las ideas más random de casi de tener que tener un plumón. Sí pasa, claro que pasa. ¿No? Muy o sea, cabrón. resuelves cosas que luego ya cuando te estás secando. Sí, te estás ya... secando y es como, ¿qué había pensado? Ajá, sí, sí. Pero creo que más, fíjate que no me baño con música, pero seguramente sería, ¿qué será? No sé. Yo tenía una amiga ahorita que dijiste que para medir tiempo, en algún momento se obsesionó con que podía y debía bañarse en menos de 2 minutos. Y entonces encontró una canción de 2 minutos y la ponía para meterse a bañar. Sí. Y con eso medía el tiempo y corría. Y ya que se acababa la canción, apagaba el agua. Algo está pasando, voy a ahorrar algo. Pero sí creo que es eso, así como de darme cuenta cuánto me tarde por la música. Pero no me baño con música, fíjate. Lo voy a... Lo puedes implementar. Ok, Sí. la última. Personaje Disney que te representa. Ay. Fíjate que alguna vez en una clase de cine nos hicieron, y luego yo lo hice eso en una clase de creatividad que daba en el claustro, que era tener que escoger una escena de una película para representarte, o sea, para inscribirte. Y es muy chistoso porque pues sí, pues también obviamente puede entrar la explicación de por qué esto me representa. Y yo me acuerdo que cuando pasó eso, escogí la secuencia de bloopers de Bichos. ¿Te acuerdas? Sí. Obviamente, pues, que es como si estuvieran filmando. Ajá, o sea, de todos los errores. Yo decía, es que es eso, o sea, al final, cuando se estaba riendo la hormiga del otro que le está intenseando y tal, yo decía, creo que me representa eso, que es al final como sí tengo un humor de repente medio así, y no es como que haya un personaje, ahorita pensar en un personaje, pero ahorita me acordé de eso, como que era de cómo me identifico con algo y era... La secuencia de Sí, bloopers de bichos, porque además es de bichos, o sea, obviamente no pasó, o sea, alguien la generó, está creada, ¿no? Entonces es tener que usar el humor y basarte en algo que pudo haber existido, eso me gusta mucho, ¿no? Como estas historias que son eso, la historia del panadero de Miserables, o sea, ¿qué pasó con ese güey? O sea, es el Rey León 3, ¿no? O sea, cómo está vista desde el otro, la de Rosencrantz y Guildenstern hay muerto, o sea, cómo Wicked, ¿no? O sea, es como de una historia que conoces, cómo está vista desde otra perspectiva. Y creo que justamente esa secuencia de bloopers de Bichos era eso, era de qué pudo haberles pasado durante este rodaje a animales que no existen porque son animación, ¿no? Entonces creo que un poco podría ir por ahí, pero voy a pensarlo porque algún personaje... Segura, todo soy cero de princesas y esas cosas, pero sí, más bien son los personajes, ¿cómo se dice? Sí, oscuros o antihéroes. Ok, recuérdame todos los datos de Cabaret y no sé si tienes algún otro proyecto. Cabaret, no, ahorita terminamos en el principios de septiembre. Estamos dando ahorita funciones solamente sábados y domingos. Entra Mona a mediados de julio y ya retomaremos. Todavía falta. Yo pensé que era, bueno, es que como no queriendo, ya es junio, ya lo pues pensé sí, bien. O sea, sí es como en 20 días, yo creo. Sí, yo seguí en mayo, no sé por qué, pero sí. Va a estar poco, entonces son 20 funciones las que están. 20 funciones las que estará. Y bueno, ahí seguimos. Estamos ahorita viernes y sábado, Teatro Los Insurgentes, viernes 8:30, sábado 7. Y a partir de julio, hay que ver bien la fecha, ya damos otra vez domingos. Okay. Y ya, ahorita pues estoy justo viendo qué va a pasar con la vida, porque pues Cabaret ha sido un proceso largo y de mucho trabajo, ¿no? Digo, voy a develar mi placa de 7 Sally Bowls, 6 MCs, 5 clips, ¿no?
Y pues eso, o sea, como que ya también quiero hacer cosas mías, o sea, dirigir ya me urge. Estoy también en el claustro, en las microficciones, que seguimos en ese proyecto, pues año con año, pero ya cada vez es más grande, porque además ya ¿En serio? lo hacemos, es que lo hacemos ya en 2 semestres, o sea, eso gana mucho tiempo en el proyecto. Okay. Pero porque antes era todo en el taller de producción en tercer semestre, y ahorita ya es en preproducción, donde hacemos todo diseño como con más tiempo. Okay. La edición pasada fue además Escape Room, porque era bueno. Sí, no, o sea, yo de por qué me gusta complicarme. Pero porque era el tema era novela policíaca. Entonces tenías que resolver un caso, y entonces había ahí como medio Escape Room, basándome en ¿cómo se llama? En La Casa de Papel. Que bueno, ese fue otro proyecto también de dirección residente choncho, porque ahí sí tenía 60 actores, o sea, era de un mismo personaje que también era muy diferente, cada quien, y ahí sí había mucho más libertad de hacer lo que querían, pero pues ahí sí eran todo el mundo 12, estaba en ese elenco, estaba acá. Es que hablabas con alguien, ¿en qué estás? En Casa de Papel, porque además veníamos saliendo de pandemia, entonces yo decía, pongamos las fotos. O sea, aunque te vayan a tocar 6, pero no manches el gran elenco. O sea, gran elenco, mundo... está cabrón, de verdad. Sí, todo el mundo salió de ahí. Con máscaras, ahí está todo el mundo. Sí. No te los traían más. Pero era eso, o sea, eran 12 Shanghais, o sea, ahí sí era una locura. O sea, montar eso, otra de dirección residente también choncha. Entonces, pues sí, o sea, ver qué sigue. O sea, ya tengo como ganas de empezar algo. Te digo, las micro... El próximo año, o sea, se estrenan hasta mayo del año que entra, pero pues ya en agosto ya empezamos el taller de dramaturgia, más aparte toda la preproducción. Entonces es un proyecto, y lo peor ahorita, o lo bueno, es que la carrera pues ha crecido muchísimo. Entonces ahorita tuve un grupo, o sea, era un solo grupo, y ahorita pues hay 3. Entonces coordinar a 60 productores va a estar interesante. Está bien padre eso, la verdad. Sí, está padre, pero pues sí es un tiempo. Sí. ¿Tus redes sociales? Redes sociales, pues en realidad uso más bien Instagram, Ale-Ballina, también Facebook, y pues todas las demás igual, pero en realidad solamente... chica de Instagram. Soy chica de Instagram. A mí me pueden encontrar en todos lados como Inmuni, eso sí, latina, B de vaca, _, M de mamá, W, N de Nutella Y. Yo estoy en todas las redes sociales y todas las uso, porque soy un clavado. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Y al Aquelarre lo pueden encontrar como el _Aquelarre Podcast en Instagram, y en todos los lugares como el Aquelarre o el Aquelarre Podcast. En realidad es muy fácil. Muchas gracias por estar aquí. Si te gustó el episodio, este es un buen momento para darle like, para dejar un comentario. Si no te has suscrito, para suscribirte. Y si conoces gente que le gusta el teatro, pero tal vez no ubica este podcast, este es también un buen momento para mandárselo y decir, oye, tú has ido a cabaret, te gusta mucho cabaret, tengo una historia para ti, y le mandas el podcast. Entonces, suscríbanse, pónganle a la campanita para que les avise cuando tenemos nuevo episodio, porque luego además con las nuevas pantallas, ahora vemos YouTube en la tele, y entonces es todavía más difícil que te caigan las suscripciones, los comentarios, las estrellas, etcétera. Y muchas gracias por estar aquí. Y también si están en cualquier otra plataforma de podcast, también se pueden suscribir, dejarnos comentarios, etcétera, porque nos ayuda a crecer como familia. Muchas gracias, teatreros, por escuchar este bonito episodio, y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Vámonos a ser ochenteros.